Vamos a Va. empezar con la oración, ¿no? Sí. Poniéndonos en presencia de Dios, entonces comenzamos con la Mm. oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Dios, Padre nuestro, te damos las gracias por permitirnos reunirnos y poder tocar estos temas que son tan importantes para nuestra fe católica. Permítenos poder comprenderlos, que no solamente intelectualmente los entendamos, sino que también podamos tener un corazón abierto, ¿no? Toca nuestros corazones y el de todas las personas que estén viendo este video para que puedan replantearse su fe y si ya son católicos puedan fortalecerla eh, con este tema tan importante y tan bello que nos dejaste, que es tu sacrificio en la alianza eucarística. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Adelante, Amén. Diego. Bueno, voy a pasar ahorita rápido un repaso de lo que ya hemos visto, ¿no? Porque vimos las profecías de la alianza eucarística como un preámbulo, ¿no? Para entrar a esta alianza. Ahorita lo que vamos a ver es a Jesús como mediador y lo vamos a comparar con los otros mediadores. La mayoría de diapositivas ya se las mostré en las otras alianzas, nada más que digamos que las corté y las puse juntas para resumir cómo veíamos a Jesús y se den cuenta que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ahí estaba Jesús, ¿no? Había figuras de Jesús, muchas cosas que vimos. Empezando, eh, me gustaría empezar con algo que dice San Pablo en la carta a los Hebreos, que dice esto, que recordar pues que la antigua alianza es figura y sombra de algo más perfecto. Es decir, cuando yo leo el Antiguo Testamento estoy viendo sombras o figuras de algo que iba a tener un cumplimiento ya en el Nuevo Testamento con Cristo. Por eso aquí en Hebreos 8:4, por ejemplo, menciona este comentario respecto a los sacerdotes que son del antiguo pacto, ¿no? Dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, es decir, según Moisés, según toda la antigua alianza, dice, los cuales sirven, según San Pablo, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, tengan en mente eso, que el judío, lo que hacía en sus rituales, lo que hacía en el templo, los sacrificios, eran figura y sombra de algo, una verdad que estaba en el cielo. El judío no se quedaba nada más con lo que ven con sus ojos, ¿no? Con lo terrenal, sino que ellos veían más allá. Entonces, para ellos, si aquí estaba el templo de Salomón, para ellos en el cielo había un templo. Lo que se hace aquí era figura de lo que se hace allá en el cielo. Y es algo muy parecido a lo que tiene el católico en mente cuando va a misa. Nosotros celebramos aquí algo que es parte de una fiesta que está en el cielo, ¿no? Por ejemplo, también en la misma carta de Hebreos, Hebreos 10:1, dice, porque la ley, se refiere a la antigua ley, ¿no? O sea, la antigua alianza, teniendo la sombra de los bienes venideros. Aquí que me está diciendo San Pablo, que esa alianza, donde estamos englobados todos los mediadores, eh, era solo sombra, no es la plenitud. Y se los voy a hacer mucho énfasis en estas diapositivas porque va a haber muchas sectas que les van a hacer ver como si guardar el sábado, que el diezmo es obligatorio, que, que no hay que ya alimentarnos de alimentos de sangre, que está prohibido comer sangre, por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas se las van a hacer ver como si fueran actuales. Pero aquí San Pablo me dice que eso solo es sombra de algo que viene, algo perfecto, ¿no? Entonces van a encontrar así un montón de enseñanzas que parece ser que su centro es el Antiguo Testamento, cuando ahorita ya estamos en tiempos de la gracia que es Cristo, ¿no? Entonces ya entrando en materia, hablando ya de Jesús, Jesús de Nazaret, que todos lo ubicamos, no me voy a detener hablando mucho de esta parte, quiero enfocarme solo en la alianza con Cristo, pero en los evangelios pues ahí los tienen y estoy seguro que por demás está muy bien conocida la historia de Jesús, o cuando menos es la alianza en la cual estamos más familiarizados. Tal vez para varios de ustedes era nuevo saber que Adán tuvo una alianza, que Noé había hecho una alianza, que David había hecho una alianza, pero no es nuevo saber que Jesús la hizo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la misa todo el tiempo nos lo dice, ¿no? Cada misa. Eh, y bueno, los evangelios te hablan desde el nacimiento de Jesús o el anuncio y, y hablan muy poco de su infancia, ¿no? Por ejemplo, esta anécdota de cuando Jesús tenía 12 años, se pierde en el templo ahí de Salomón y estaba enseñando a otras personas. Es pues solo una anécdota de quién sabe cuántas, ¿no? O sea, fue a los 12 años y no tenemos conocimiento, hay un hueco ahí en la historia, no sabemos. Los evangelistas no lo consideraron tal vez importante para la fe. Saber qué hizo Jesús de sus, que serán en sus 12 años, pues lo consideraron importante y lo dejaron. Pero pues toda su adolescencia, ¿no? Su juventud, no la plasmaron y empiezan a hablar de él hasta a partir de los 30 años, ¿no? Es decir, su vida pública, al parecer, es lo que más nos interesa para temas de fe y salvación. Entonces Jesús ya lo conocemos, era un joven, un hombre joven que le gustaba, ¿no? Amante de la verdad y
era partidario de la justicia. Obviamente, si lo consideramos Dios, eh, tenía muchas cosas que no cualquier hombre tiene, pero a pesar de eso sí es un hombre verdadero, ¿no? Hombre y Dios verdadero. Y tenía un grupo de amigos, ¿no? Escogió a 12 y se les unían otros y se ponían a enseñar cosas que para ese tiempo eran revolucionarias, ¿no? Eran cosas nuevas, como que más bien eran cosas, sí, que incomodaban a los más ortodoxos, ¿no? A los judíos, porque Jesús venía a hacer algo que era perfeccionar lo que ya estaba hecho, ¿no? No venía a quitarlo completamente, pero sí debemos decir que hay cosas que quedaron obsoletas, ¿no? Pero Jesús les da un sentido distinto. Y por lo cual ya conocemos a Jesús, que es muy popular, es por la manera en la que termina, ¿no? Y digo termina en términos de carne, ¿no? Porque sabemos que nunca pudieron acabar con Jesús, ¿no? Se les resucitó y pues, ¿ahora qué hacemos, no? Lo volvemos a crucificar, pues ya no sé, o sea, ya estaría, sería necio, ¿no? De nuestra parte creerlo. Pero bueno, ahí en la crucifixión, no, hasta incluso los ateos, es la historia que más conocen de Jesús, ¿no? No se necesita ser religioso, ¿sabe? Y vamos a centrarnos principalmente en el tema de hoy, en hablar de esa parte. Pero antes voy a hacer un repaso acerca de la que Jesús tiene eh, y compararlo con Adán, ¿no? Sabemos que Jesús no solo es un nuevo Adán, sino que es mejor que Adán. Por ejemplo, ahí decía en Génesis 1:26 que Adán, o que Dios hizo al hombre a su imagen. Entonces, Adán comenzó siendo así, ya después se distorsionó con el pecado. Pues también se le da ese nombre, o al menos San Pablo le menciona así como imagen de Dios, ahí en Colosenses. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se le menciona, por ejemplo, ahí en Lucas 3:38 como hijo de Dios. Y hay 35, en el Nuevo Testamento, también a Jesús se le menciona como hijo de Dios, cuando se le anuncia a María, ¿no? Que iban a ser en ella el Mesías, le dice, el santo ser que nacerá, hijo de Dios. Y esto, con calma lo leen en su casa, ya lo vimos en la alianza en la primera carta de Corintios del capítulo 15, del 21 al 22 y del versículo 45 al 50, donde San Pablo hace una comparación primero con el nuevo Adán, que es Cristo. Entonces, en rojo les puse lo que es el primer Adán, que es el terrenal, digamos, el que pecó, versus Jesucristo, que es el nuevo Adán. Entonces, aquí, digo, ya lo pueden ir checando. Por ejemplo, aquí menciona, ¿no? En el verso 45, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, el siguiente, ¿no? Es espíritu vivificante. Y empieza a hacer esa comparativa de uno con el otro. Y ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí le llama imagen del terrenal, que es el primer Adán, y, y la imagen celestial, que sería el segundo Adán, ¿no? Que es Cristo. Entonces, dense cuenta que eso de comparar a Adán con Cristo es algo que ya hacían los apóstoles, ¿no? No es un invento que tenemos de la iglesia, ¿no? Reciente. También lo menciona San Pablo a los Romanos en capítulo 5 verso 12 en adelante, y que dicho de paso, este es también un buen sustento de por qué creemos en el pecado original y sabemos que existe, ¿no? Por ejemplo, el pecado entró, dice, al mundo por un hombre. Estamos en rojo, estamos ahí describiendo al primer Adán, ¿no? Y en azul les puse lo que viene a describir San Pablo o lo compara con Cristo, ¿no? Entonces dice aquí, por eso, dice, por ejemplo aquí, dice, por la transgresión de aquel uno, del primer Adán, murieron los muchos, abundaron, dice, mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo, ¿no? O sea, está haciendo esa comparación. Y lo pueden continuar leyendo hasta el verso 21, donde sigue comparando a Adán con Cristo, ¿vale? Entonces, eso lo leen con calma. Ahorita por cuestiones de tiempo quiero avanzar. Y también vimos la imagen, eh, digamos, la imagen más importante, emblemática de Adán y Eva, que es cuando están ahí, ¿no? Alimentándose del fruto prohibido por mal consejo de la serpiente. Y que quedamos que aquí Adán, o bueno, esta historia, esta imagen se repite, pero en un sentido opuesto. Mientras aquí hubo desobediencia y tragedia y caída, esta imagen se repite con Cristo, pero ocurre todo lo contrario. Hay gracia, hay salvación, ¿no? No hay caída. Al contrario, Cristo es el nuevo Adán, ¿no? Vendría a ser Jesús el nuevo Adán. Y quedamos que la nueva Eva, según San Justino Mártir y otros primeros cristianos que lo predicaron, vendría a ser María. Entonces dense cuenta cómo este paralelismo que hay de Eva y María. Porque hay protestantes que dicen, no, es que María no pudo ser inmaculada, no pudo haber nacido sin pecado porque todos pecamos. Y se les olvida que Adán y Eva eran sin pecado. O sea, sí nacieron al principio y eran hombres, no eran Dios.
¿no? Y es que dicen, no, es que ustedes dicen que María es sin pecado porque creen que María es diosa. No, de hecho, Adán y Eva no eran dioses y aún así eran sin pecado. Ya después tuvieron una caída, una desobediencia, porque tienen libertad de escoger, ¿no? Entonces, usaron mal su libertad. Eva no, la segunda Eva no la usó mal. María dice que sí, mientras Eva se niega, ¿no? A obedecer a Dios. Quedamos que el demonio iba a ser figurado en todas las personas, por ejemplo, gestas, ¿no? O todos los judíos que le gritaban a Jesús, ¿no? Lo querían hacer caer, lo querían tentar, ¿no? Si eres Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Le quieren hacer caer. Sin embargo, Jesús no cae. Y quedamos que mientras hubo un árbol que los condujo a la desgracia, es decir, algo plantado en el suelo, fue usado, ¿no? Para la caída, en el caso de Adán y Eva. En nuestro caso, en esta imagen nueva, la cruz vendría a ser eso que está plantado en la tierra, que hace lo contrario, ¿no? Nos trae la salvación. Entonces, si del árbol colgaba un fruto que te lleva a la perdición, ahora en la cruz cuelga algo que si tú te lo comes, que es Cristo, por eso nos comemos a Cristo, te trae lo contrario, ¿no? No es la perdición, es la salvación. Por eso Cristo insiste en ese lenguaje de que el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ¿no? Porque Él es ese fruto. Y acuérdense que también eso le dice Santa Isabel a María, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Cristo le llama así como fruto. Entonces, ese fruto es el que queremos comer, ¿no? La cruz viene a ser ese árbol de la vida que estaba ahí en el Edén. No el árbol del bien y del mal, donde comió Adán y Eva, pero pasa a ser eso. Entonces, ahí a partir de Cristo, por eso tenemos asegurada una salvación siempre y cuando estemos unidos a Cristo. Pasando a la siguiente, con Abraham, quedamos que Jesús es figura, bueno, Isaac fue figura de Jesús. Vemos por eso que, así como Abraham, aquí ¿no? En Génesis 22:1, entrega a su hijo, o al menos Dios le pide eso, esto pasó a ser figura de lo que haría Dios Padre, ¿no? Con su hijo. Por eso Dios es trino. No se entregó a sí mismo Dios. O sea, no se entregó a sí mismo el Padre, ¿no? O sea, Dios en su unidad, dividido en tres personas, ¿no? O conformado más bien, en tres personas, entrega a su hijo. Entonces así, Abraham entrega a su único hijo, Isaac. El Padre entrega a su único hijo, ¿no? A Jesús. Por eso aquí en Juan 3:16 dice eso, ¿no? Que tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo el unigénito. Y quedamos también que algo que hay que resaltar es que hay una aparente contradicción, digo aparente, porque al parecer esa fue la máxima prueba de fe que tuvo Abraham, en donde dice acá, ¿no? Nos haríamos esta pregunta, dice, si Dios va a darle a Abraham, le había hecho la promesa de una gran descendencia con Isaac, entonces, ¿por qué le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo? O sea, me dices que voy a tener, ¿no? Una descendencia con este hijo y ahora me pides que lo mate, ¿no? Que lo sacrifique. Pareciera contradictorio. Pero aún así, Abraham da ese salto de fe y lo hace, ¿no? Lo entrega. Y eso San Pablo lo entendió muy bien, por eso en Hebreos 11:17 explica esto, ¿no? Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el cual se había recibido las promesas que ofrecería su unigénito. Es decir, a su único hijo lo va a ofrecer. Habiéndose dicho, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está la promesa. Ahora dice bien, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, o sea, que Abraham tuvo que haber pensado que Dios sí le iba a cumplir la promesa de la descendencia y no importaba que lo sacrificara, Dios lo podría resucitar, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que aún es más marcada esa figura de Isaac con Cristo, porque aunque ahí con Abraham no se completa el sacrificio, con Cristo sí, y efectivamente hace eso, Dios resucita a Cristo. Entonces, miren, también otra semejanza que vimos, ¿dónde más vimos a Jesús? En Isaac, cuando va a hacer ese sacrificio a Abraham. ¿No? Entonces aquí en este capítulo, en Génesis 22:5 al 6, ¿no? Le dice que van a adorar en el monte. Y, y Abraham le dice, ¿no? O sea, bueno, pone la leña sobre Isaac, su hijo, ¿no? Y lo acompaña al monte donde va a ser entregado. Es el monte Moría. Entonces vimos que también Jesús hace lo mismo. También se repite esa película, ¿no? Con otro actor, en donde Jesús también carga leños para su propio sacrificio y se dirige al monte donde va a ser sacrificado, que es el Gólgota. Por eso allá en Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. También vimos que cuando ese sacrificio iba a ser dado, en Abraham ya no se consumó porque un ángel lo detuvo, ¿no? Entonces, pero en Cristo sí, sí hubo un culmen, por eso Jesús es mejor que Isaac, porque ahí sí se cumplió el sacrificio. Y acá en Mateo 1:1, cuando Mateo empieza a hablarle, digamos, a su audiencia, ¿no? eh, que son los judíos, menciona por eso hablando de Jesucristo como hijo de Abraham. Es decir, lo está comparando con Isaac, ¿no? Y también con Salomón, por eso le dice hijo de David. Esas son las figuras que aquí encontramos. Ahora bien, ¿Jesús fue mejor que Moisés? Claro que sí, ¿no? Por eso la transfiguración
en el monte donde está el monte Tabor, donde está Jesús, y se encuentran ahí de testigos tres discípulos, se aparecen Moisés y Elías, ¿no? Representando la antigua alianza y los profetas, y de entre ellos se escucha una voz que dice, este es mi hijo, escúchenle, ¿no? Que también ocurrió en su bautismo, ¿no? Este es mi hijo en quien me complazco. Pudo haber dicho, ¿no? Aquí está Moisés, escúchenle, ¿no? Pero no, agarra a Jesús. De entre ellos, ¿qué está diciendo? Que Jesús es más importante que Moisés. Y también vimos los paralelismos, que los evangelistas parece que se encargaron de que la gente se diera cuenta de que Jesús es el nuevo Moisés, el que viene, el nuevo profeta, a darle perfección. Por eso vemos toda esta lista que les mostré aquí, que la mayoría ya las vimos, son cosas que tienen en común Moisés y Cristo. Y aquí están las citas bíblicas, si quieren ustedes tomarle captura de pantalla, para que después las chequen y las comparen y vean cómo Jesús hace lo mismo que Moisés, pero de una manera más perfecta, ¿no? Por ejemplo, Moisés dominó las aguas, dividió el mar, y acá, ¿no? En Lucas, Jesús hasta camina sobre el agua, ¿no? Camina sobre el agua, calma la tempestad. Entonces, ahí es donde vemos que Jesús es mejor que Moisés en todas estas experiencias, ¿no? También Jesús nos trae un nuevo pan, igual que Moisés, pero el pan de Jesús es más perfecto, que es la razón por la cual también hoy nos reunimos que para aprender de este tema de la nueva Pascua, porque Jesús también instaura una nueva Pascua, un nuevo éxodo, establece una alianza y también viene acompañado de una ley, ¿no? Así como Moisés trae una ley, Cristo también nos trae una ley. Y esto ya se los leí también, la ley mosaica versus la ley de Cristo. Eso en detalle, léanlo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3 verso 3 en adelante. Lean todos los versículos y van a ver cómo San Pablo compara la ley de Moisés con la ley de Cristo. Incluso la llama como ley de muerte a la de Moisés. Por eso dice esto, porque la letra mata, ¿no? O sea, en rojo puse lo que es la ley mosaica, ¿no? Y luego la compara con lo que trae Cristo, que dice que es una alianza de vida, ¿no? Por eso dice el Espíritu vivifica. Eso es importante mencionarlo, porque por eso les digo, hay sectas que les van a hacer creer como que lo que trae Moisés se debe seguir cumpliendo, todo, ¿no? Y tal pareciera que no han leído el Nuevo Testamento o no se han enterado que ya vivimos en el tiempo de la gracia, donde ya está otro mediador que trajo cosas más perfectas que Moisés y debemos, por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Si fuéramos siguiendo la ley de Moisés, pues seríamos judíos, ¿no? Que ellos se quedaron en eso, por eso ellos no aceptaron a Cristo, siguen en su ley. Y bueno, ahí se pueden leer, ¿no? Hasta el versículo 17, donde incluso San Pablo les dice que esas personas que leen a Moisés, dice aquí, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Siguen la ley mosaica y tienen un velo, algo que no les deja ver. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Es decir, Cristo trae algo especial, por lo cual nosotros tenemos el corazón abierto, ¿no? A la gracia, ya no al antiguo pacto. Por eso San Pablo insiste aquí, ¿no? Que dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué me está diciendo? Que los que viven en la antigua ley siguen presos y Cristo vino a liberarnos. Eso significa éxodo, ¿no? Es la salida, la partida, la liberación. Entonces Cristo nos trae una nueva liberación, es un nuevo Moisés, nos trae un nuevo éxodo, que ya también lo hemos discutido. Allá en Juan 1:17, por ejemplo, también el apóstol Juan nos dice, ¿no? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesús. Está comparando a los dos y nos dio a conocer el Padre, ¿no? Entonces eso es todavía mejor que lo que nos trajo Moisés. Moisés solo nos trajo unas tablas de piedra que hay que cumplir. Bueno, pues Cristo nos trae el Padre. O sea, Cristo es el verbo de Dios, ¿no? La misma alianza en persona. Esto no se los había leído, pero también lo incluyo, también anótenlo y lo leen con calma. Cuando empieza la carta, en la carta de Hebreos, en el capítulo 3 del verso 1 al 6, eh, incluso aquí menciona, y aquí lo subrayo, y dice que Jesús es mayor, dice, mayor es su gloria que Moisés. Y dice que Jesús tiene mayor honra que Moisés. Entonces, siempre voy a subrayar esa parte para que tengan cuidado a la hora de interpretar la Biblia, sobre todo en el antiguo pacto, y no se queden con esas ideas, ¿no? Judaizantes. Entonces, también ya pasando a la alianza con David, Jesús es un mejor Salomón. Y quedamos ahí que, bueno, ahí en Mateo 1:1, la misma cita que leí hace rato, por eso se le llama hijo de David, ¿no? Porque lo está comparando con Salomón. Entonces aquí, por eso, en Lucas 1:32, el ángel Gabriel le dice esto a María, David, su padre, o sea, el que va a nacer de María, dice, y reinará sobre él, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces en Cristo iba a ser cumplida esa parte de la alianza que se hizo con David, de que iba a tener un hijo que iba a reinar por siempre.
un descendiente, alguien de su linaje. Y por eso los demás evangelistas me insisten mucho, para ellos fue importante dejar por escrito que siempre a Jesús se le relacionaba con David como hijo. Por ejemplo, aquí en Marcos 10:48, ¿no? Dice, hijo de David, ten misericordia de mí y con el ciego, ¿no? Aquí le preguntan esto, ¿no? Que si el Cristo, ellos esperaban eso, el Cristo es hijo o descendente de David. Y allá en la entrada en Jerusalén, en Mateo 21, le llaman, la gente le grita hijo de David, Hosana, al hijo de David. Así le gritan a Jesús mientras monta su burro, ¿no? Quedamos que esa imagen de Jesús montado en un asno es la misma imagen o lo quiso muy probablemente imitar a Salomón para que vieran que se estaba cumpliendo en él, que él viene verdaderamente del linaje de David y es el Mesías. Es una manera de decir que él es el Mesías. Entonces los judíos ya esperaban a alguien del linaje de David y cuando hace pues, este acto, está imitando a Salomón. Por ejemplo, ahí cuando vemos este paralelismo, ¿no? En 1 Reyes 1:33, cuando Salomón va a ser ungido rey, monta una mula, lo van a ungir rey sobre Israel y le gritan, ¡viva el rey Salomón! ¿Y qué le pasa con Jesús? Le gritan, rey de Israel, monta un asno, y lo hace a propósito, para que en él vean a Salomón o al nuevo Salomón, y le gritan, Hosana al hijo de David, también, ¿no? Y quedamos también que algo que hacía muy popular a Salomón era su sabiduría. Por eso les pongo estas citas donde Dios le dice, te he dado, ¿no? Corazón sabio y entendido, es cuando le da la sabiduría a Salomón. Y resulta que aquí, en esta cita y en el capítulo 10, verso 24 del primer libro de Reyes, dice que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría. Entonces, ya el mismo Isaías, cuando habla de Jesús, ya menciona que del Mesías iba a haber sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice, saldrá de una vara del tronco de Isaí, que es el papá de David, por eso es del mismo linaje de David, un vástago retoñará, dice, o se va a venir alguien del linaje de David, y dice que reposará sobre el espíritu de Jehová, dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. Entonces ya me anunciaban los profetas que este Mesías que viene tiene sabiduría. Y por eso Jesús en el Evangelio, cuando se refiere a que toda la gente venía a ver a Salomón por su sabiduría, por especialmente habla de una reina, dice, vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, pero ¿qué dice Jesús? Y he aquí más que Salomón en este lugar. Otras traducciones dicen, aquí hay alguien mayor que Salomón. Jesús se proclama todavía más grande que el mismo Salomón. Y otra cosa por la cual hice mucho énfasis la vez pasada es que Salomón construye algo, ¿no? Aquí dice la promesa de la alianza con David, dice que su hijo, refiriéndose a Salomón, pero también eso aplica en Cristo, dice, él edificará casa en mi nombre, y ya conocemos el templo de Salomón, ¿no? Que lo construye. Pero también hay una casa que es edificada por Cristo. Y aquí San Pablo nos la menciona, la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios? Ahí en 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, Salomón edificó una casa muy bonita y que tuvo un máximo esplendor, pero Jesús hace las cosas más perfectas y construye una iglesia, edifica una iglesia, una casa de Dios, ¿no? Y es la iglesia, y por eso es tan importante saber a qué iglesia pertenece. Es importante la historia, porque hay que estar seguros que es sobre la que edifica Cristo, ¿no? No cualquier congregación que se autonombre casa de Dios va a ser la casa de Dios, nomás porque ellos lo dicen, ¿no? Tiene que tener historia. Eso es importante. Entonces, fíjense, aquí Salomón dice unas palabras que él construye un templo para honrar el nombre del Señor. ¿Por qué quiere hacer cumplir esta promesa? Dice, tu hijo a quien yo pondré en su trono, en su lugar, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Y eso nos remite a que Jesús también edifica algo, ¿no? Y qué curioso que lo hace con un apóstol, ¿no? Le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿no? También va a edificar algo Jesús, pero es más perfecto. Mi iglesia la edificaré. ¿Y saben por qué es más perfecto? Porque dice esto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, aunque sea atacada, no va a ser destruida. Por eso la Iglesia Católica, que lleva 2000 años, es la Iglesia de Cristo. Porque aunque la han atacado, no ha sido destruida. ¿Qué otro, eh, qué otro acontecimiento humano? Porque hay gente que dice, no, es que la Iglesia es humana. Yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Falso, falso, ¿no? Ninguna edificación humana ha durado tanto, ni siquiera el Imperio Romano, que era tan poderoso y abarcaba tanto espacio, logró subsistir hasta el día de hoy, ¿no? Solo la Iglesia Católica, desde que se fundó hasta ahora, 2000 años, lleva existiendo. Y por eso San Pablo dice, ¿no? Ahí en Efesios 2:20, esa edificación de Cristo, ¿cuál es? Dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles, ahí está metido Pedro, ¿no? Y profetas, siendo la principal roca del ángulo, ¿quién es? Cristo mismo. Cristo es la roca y al mismo tiempo también es el constructor. Por eso le dice a Pedro, edificaré, ¿no? Yo soy el arquitecto, yo edifico, ¿no? Entonces, sobre otras piedras, pero primero Pedro, ¿no? Por eso lo agarra a Pedro primero. Y nos hacen ese énfasis los evangelistas. ¿Y qué va a edificar? Dice que es un edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo. Ah, mira, y eso me acuerda, me hace recordar a Salomón. Salomón hizo un templo, ¿no? Ah, bueno, pues Cristo es un templo más perfecto, que es su iglesia. Y ahora sí, ya pasando en el tema eh, que nos tiene aquí, que es la alianza eucarística. Esta imagen que ustedes ven aquí es el centro de lo que es la alianza eucarística. A lo que, de las cosas más importantes, yo creo la que más, a la que viene Cristo. Y todo tuvo su comienzo, y lo digo comienzo porque ahorita van a ver por qué, en la última cena. Las únicas partes en donde Jesús habla de una alianza, y los cuatro evangelistas coinciden, es en la última cena, ¿no? No dijo, qué fácil hubiera sido para Cristo decir en la cruz, ahí mientras está colgado en la cruz, decir, esta es la nueva alianza, ¿no? y, y ahí en la cruz decir eso. Pero no, él decide hacerlo en la última cena. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Fíjense, el protestante siempre les va a insistir y les va a decir, no, es que el sacrificio de Cristo fue en la cruz. Bueno, pero entonces, ¿por qué Cristo dijo en la última cena que ahí está la nueva alianza? ¿No será que las dos cosas forman parte de una sola? ¿No? Porque el protestante forzosamente divide, ¿no? Quiere cortar, quedarse nada más con la crucifixión y omitir la última cena, porque saben que si lo unen, inevitablemente el pan y el vino también serían importantes, ¿no? Porque como que Cristo mezcla esas cosas, ¿no? Mezcla su sacrificio y dice, aquí está el pan, no es mi cuerpo, el vino o mi sangre. Entonces, el católico, por tradición y por todo lo que hemos aprendido de la escritura y sobre todo nuestra historia, sabemos que Cristo unió esas cosas, ¿no? Y no las tenemos por qué separar. Y ustedes se van a encontrar mucho con eso, que les van a decir, no, es que el sacrificio de Cristo está en la cruz, no en la última cena. ¿Por qué? Porque pues quieren demeritar el pan y el vino, cosa que no está bien. Y ahorita se los voy a demostrar. ¿Cómo podemos entender la última cena? De tres maneras. Tres maneras. La primera, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya la conocen o han visto un poco, que es ver la última cena con unas gafas como si estuvieras viendo una Pascua judía. Para eso hay que conocer la Pascua judía. Ahorita les voy a hablar brevemente de ella. Hay que conocer la Pascua judía y van a darse cuenta que ahí estuvo la oportunidad de Cristo, por eso él la tomó, de que él dijo, a ver, si yo voy a traer un nuevo éxodo, una nueva liberación, y el éxodo de Moisés fue en la Pascua, ¿no? Cuando Dios instituye la Pascua con Moisés, bueno, pues ahí está el punto, ¿no? El punto en el cual va a quedar más claro que yo traigo un nuevo éxodo, ¿no? Lo voy a hacer en la Pascua de Moisés y yo voy a instaurar mi Pascua, ¿no? Eso es lo que hace Cristo, instaurar una nueva Pascua. Eh, Otra manera de ver la última cena, que también la última cena dio un cumplimiento a algo, es conocer qué era el maná, ¿no? Un pan celestial que se le dio de comer a los hebreos mientras estaban en el desierto. Y yo estoy seguro que a partir de aquí casi no conocen estos temas porque no los suelen dar en la catequesis mucho y no sé por qué, tampoco los sacerdotes lo enseñan tanto, pero hay mucha información de eso allá afuera. Si ustedes se ponen a investigar el tema de la Eucaristía, y aún mucho menos conocido es el tema de ver la Eucaristía o la última cena como el nuevo pan de la presencia. Que el pan de la presencia, también recuerden que era una ofrenda hacían los judíos en el templo. Y ahora en nuestro templo, en la nueva casa de Dios, también tenemos un pan sagrado, al cual reverenciamos. Igual que los judíos reverenciaban el pan de la presencia, nosotros hacemos lo mismo, pero con la Eucaristía, ¿no? Que es ahora el pan más perfecto, aún más perfecto que el pan de la presencia, más perfecto que el maná. Incluso la Pascua de Jesús es más perfecta, ¿no? Que la Pascua que nos trae Moisés. Entonces, lo que vamos a ver hoy, y espero que me dé tiempo, es ver la nueva Pascua, ver este tema de la última cena con las gafas judías, ¿no? Les voy a enseñar, hay que conocer un poquito del judaísmo para meternos de lleno a esto. Entonces, miren, voy a comenzar con un acertijo. Esto que les estoy contando es la misma pregunta que se hizo un pastor presbiteriano llamado Scott Hahn, porque él lo dialogó con otro pastor que le puso esa tarea. Le dijo a Scott, pues sabes qué, resuelve esto. ¿Por qué Jesús en Juan 19:30 dijo esta frase? En el protestantismo no tiene mucho sentido esta frase, pero para nosotros sí es fácil comprenderla, para los católicos. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ¿no? Otras traducciones dicen, todo está cumplido, eh, ya todo está consumado. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y ahí entendemos que ahí muere Jesús. ¿Por qué dijo esta frase? ¿Por qué, dice, hubiendo tomado vinagre, dijo, todo está cumplido o consumado es? Entonces, yo no sé si algún de ustedes tenga alguna idea que me pueda responder ahí. ¿Ustedes a qué creen que se refería Jesús cuando dice todo está cumplido? ¿Alguien quiera participar?
que él cumplió ya la ley, ¿no? La ley de Moisés, la ley antigua. Ok, sí, 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 yo sí, estoy sí tiene que ver con eso. revisas y si no, ahorita le... Porque, miren, cuando nos referimos a todo está cumplido, yo les voy a mostrar aquí, eh, como lo hizo Scott Hahn y cómo él lo investigó. Y él siendo protestante, cuando él se encargó de investigar este acertijo, se topó con la fe católica y le cambió tanto la vida esa investigación que él decidió hacerse católico, ¿no? Y ahora es un excelente teólogo católico, ¿no? Que defiende la fe católica. Y todo fue porque comenzó con este versículo, ¿no? Intentando resolverlo. Aquí lo que está, a lo mejor algunos van a decir, es que ya está cumplida nuestra liberación, nuestra justificación, porque ya Cristo está en la cruz. Y justo es la última frase que dice antes de morir, ¿no? O sea, dice consumado es y entrega el espíritu y muere, ¿no? Entonces, pero yo les diré, ¿no? O sea, no, no es eso. No es que el protestante dice, no, es que en la cruz ya quedaron todos nuestros pecados. Bueno, o sea, en parte es una media verdad esa, ¿no? Pero la verdad es que eso se cumplió, la redención nuestra y la justificación de nuestros pecados no se cumplió en la cruz, sino hasta la resurrección. Por eso ahí en Romanos 4:25 dice esto San Pablo. Dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, en la resurrección, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué fue resucitado? Para nuestra justificación. Ah, entonces, Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Si no estaba consumada o no estaba ya cumplida su labor, ¿no? El justificarnos de nuestros pecados, ¿a qué se refiere entonces Jesús con que todo está cumplido? Si San Pablo, ¿no? O la Biblia no se puede contradecir, en realidad yo podría pensar, pues todo se cumplió hasta la resurrección entonces, ¿no? Pero entonces Jesús, ¿a qué se está refiriendo cuando en la cruz dice todo está cumplido? Bueno, de una vez les digo la respuesta y vamos a llegar a ella. Él se refería a la Pascua, que él instaura. Por eso comencé con este acertijo, porque tenemos que entender qué es la Pascua y por qué Jesús en la cruz dice todo está cumplido. Porque significa que Él comenzó algo y en la cruz terminó algo, ¿no? Pero no se refiere todavía a la justificación de nuestros pecados, porque eso ocurre en la resurrección que damos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender de la última cena? Entonces, esta imagen va a ser, ¿no? En lo cual vamos a escudriñar mucho el día de hoy. Y yo estoy seguro que ustedes han oído siempre lo que lee el sacerdote, ¿no? Cuando va a consagrar el pan y el vino, ¿no? Dice que Jesús cenando con sus discípulos, ¿no? Partió pan, levantó la copa, ¿no? Dijo que era la copa de la alianza, sangre de la nueva alianza. Y lo oímos tanto, incluso a veces estamos distraídos en la misa. Puede ser que en ese momento, mientras se dice eso, o durante la misa estás viendo tu teléfono, estás poniendo atención al niño que está llorando, porque siempre en todas las misas hay un niño llorando, ¿no? Y que está interrumpiendo. Y hay cosas que nos distraen. A lo mejor la homilía estuvo bien fea, ¿no? El padre es muy aburrido, pero quiero que se den cuenta que a pesar de todo eso, todas esas imperfecciones, tal vez el coro de ese momento no te gustó, aún así, dentro de la misa se está llevando a cabo un milagro, algo impresionante, ¿no? Y lo vamos a ver aquí ahorita, que damos el tema de la Pascua, porque primero hay que conocer el antecedente. ¿Qué hacían los judíos? ¿Qué esperaban del Mesías? ¿Qué pensaban ellos cuando Jesús dijo eso, esas palabras? Entonces nos vamos a meter en eso. Primero decir que en la Pascua había un lineamiento que hay que seguir. Primero, la Pascua judía consistía ¿en qué? ¿O cuándo fue instaurada la Pascua? Acuérdense que cuando Moisés iba a liberar al pueblo envió 10 plagas. La última plaga consistía en que iban a morir todos los primogénitos, todos. Pero Dios, para salvar a su pueblo, les dice, sacrifiquen un cordero y la sangre de ese cordero la van a poner en los dinteles, en las entradas de la puerta. Donde estén marcadas las puertas, ahí no va a entrar, no van a morir los primogénitos. Entonces, los hebreos hacen eso y se salvan. Entonces, dense cuenta cómo el cordero de la Pascua o la sangre de ese cordero los salvó del ángel exterminador. Ah, bueno, el nuevo cordero me va a salvar su sangre, ¿no? Si seguimos esa línea. Entonces, primero, eh, Dios les da esa instrucción de cómo tenían que seleccionar el cordero. Ese cordero, la sangre la usaban para marcar las puertas, pero ese cordero se lo iban a comer ellos. Y eso le llaman la cena de Pascua. Entonces, había una instrucción de seleccionar un cordero. Después se sacrificaba ese cordero y después se utilizaba la sangre, en lo que ya les mencioné. Otra cosa, un paso bien importante que a veces lo omitimos porque nos quedamos con la idea de que la sangre solamente el cordero sirvió para poner las puertas con la sangre del cordero. No, la Pascua completa consistía también en comer la carne del cordero. Eso también te hacía entrar en comunión con Dios y había que rememorarlo, es decir, guardar la celebración como una memoria. Dense cuenta de esto, de todos estos elementos, porque se van a dar cuenta que en la última cena ocurren todos. También hay un cordero en la última cena, también fue sacrificado.
también su sangre, es decir, nos sirvió para algo. También nos comemos al cordero y también lo guardamos en memoria. Es decir, esta escena la volvemos a rememorar, pero no como un recuerdo simbólico, ¿no? Es decir, el judío verdaderamente en la Pascua, ellos creían y sabían que cuando celebrabas la Pascua, aunque hayan pasado 1000 años, tú estás metiéndote al éxodo, estás viviendo otra vez ese éxodo que vivieron los primeros hebreos. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Jesús hace lo mismo en la última cena. Dice, hagan esto en memoria de mí. Es decir, que cuando yo voy a la misa, lo que yo estoy haciendo es, como a mí no me tocó vivir en ese tiempo, yo estoy en la última cena en ese momento, estoy con los apóstoles y estoy viendo el sacerdote en persona Christi o en persona de Cristo, estoy viendo a Cristo levantando, ¿no?, el pan y el vino. Es lo que yo estoy viviendo en la misa, cuando se refiere al memorial. Claro, el sacerdote, pues, por eso dicen, ¿no? En persona Christi significa eso, ¿no? En persona de Cristo, es decir, en representación de Cristo. Pero, digo, eso ya lo hemos discutido cuando vimos el tema del sacerdocio, eh, que cualquier sacramento que sea efectuado por un sacerdote, digamos, legítimo, sabemos que Cristo es el que hace ese sacramento, ¿no? En el caso de la Eucaristía es Cristo el que lo hace. Si hay un matrimonio es Cristo quien los casa, si hay un bautismo es Cristo quien bautiza, ¿no?, a través de sus ministros. Entonces, miren, el Evangelio de Lucas dice que Jesús empezó su vida pública o a predicar alrededor de los 30 años. Pero hay otro evangelista que me da pistas de que murió, si empezó a los 30, moriría a los 33. ¿Por qué? Porque me menciona, la Pascua se celebraba una vez al año. Entonces, ese evangelista que es Juan, me menciona 3 Pascuas de Jesús a partir de su vida pública, ¿no? Y son estos 3 pasajes que les muestro donde se visualiza eso. La última Pascua es el día exactamente de la última cena. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí en Juan 2:13 es cuando Jesús entra al templo de Salomón. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y es donde corre a todos los mercaderes, ¿no?, que les tira todos sus puestos. Esa fue, digamos, la primera Pascua comenzando su ministerio, Jesús, ¿no?, alrededor de los 30 años. Eh, y después viene la otra Pascua, que es mencionada en Juan 6. Y si recuerdan qué pasó en Juan 6, está el discurso, ¿no?, del pan de vida, ahí mientras está en Cafarnaúm en la sinagoga, ¿no? Dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, aquí el capítulo empieza hablando de... Ajá, tú le estaba mencionando Sí. que ahí en Juan 6 es el capítulo que nos va a hablar del discurso que hace Jesús del pan de vida. Y fíjense qué curioso, traten de enlazarlo. ¿Por qué Jesús faltaba un año para que se cumpliera, ocurriera la última cena y su crucifixión? Justo un año atrás, en la Pascua, él decide hablar de sí mismo como el pan de vida, ¿no? En Juan 6. En Juan 13 es la última cena. Y era estaba cerca, dice, antes de la fiesta de Pascua, estaba cerca la Pascua. Qué curioso, ¿no?, que lo hacen las Pascuas cuando él se menciona como el pan, ¿no? Eso tienen que irlo relacionando. Entonces, miren, hay algo que tienen ustedes que tener en cuenta. El protestante no toma en cuenta esto, porque él, como le interesa nada más encerrarse en la Biblia, y solo la Biblia, y demuéstramelo todo con la Biblia. Pero la verdad es que la historia también importa, ¿no? Ustedes tienen que preguntarse, eh, el judío, ¿qué pensaba? Vamos a meternos en la mente de los apóstoles. Porque ya después de 2000 años que vino Cristo, una persona como yo, que viene de México, pues de México, totalmente ajeno a esa cultura y totalmente ajeno al tiempo, es muy antigua pues el momento, el tiempo que vivió Cristo, ya a oídos míos modernos, ¿no? Este, no es tan fácil para mí comprender, ¿no?, lo que estaba haciendo Jesús. Pero si yo me pongo a estudiar la historia y veo, el judío tenía una creencia bien interesante. Antes de que llegara Jesús, el Mesías vendrá en una noche de Pascua. Eso creían en ese tiempo los judíos. Por ejemplo, San Jerónimo ya lo escribía. Fíjense, San Jerónimo vivió hacia el año 400, pero desde antes de San Jerónimo ya había rabinos que escribían eso. Y fíjense, aquí dice, según la tradición judía, Cristo vendrá a medianoche, el Cristo, ¿no?, como en el tiempo de los egipcios cuando se celebró la Pascua y vino el exterminador, pasó el Señor sobre las casas y los postes de nuestros dinteles fueron consagrados por la sangre del Cordero. Y los judíos ya sabían o tenían en mente, o algunos de ellos tenían esa tradición de creer que el Mesías va a llegar una noche de Pascua, a la medianoche. Entonces, en la primer Pascua, acuérdense que se celebró la primera vez para estar alerta del ángel exterminador, ¿no? Todos estaban adentro en sus casas, ya habían rociado la sangre del cordero. Entonces, la primera Pascua fue en ese contexto. Las siguientes Pascuas ya no eran tanto, pues,
porque iba a venir el ángel exterminador, ¿no? Por la última plaga. A partir de ahí, el judío empieza a ver las Pascuas como una guardia. Están esperando que en esa Pascua que ahora están celebrando venga el Mesías. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Las Pascuas se convierten en eso, en esperar al Mesías. Y qué curioso que Jesús, la última cena, la hace en una noche de Pascua, ¿no? Para dar cumplimiento a esa tradición judía. No está en la Biblia, pero sí está en la historia de los judíos y ustedes pueden ver con cualquier judío, no es un invento de los católicos, ¿no? Entonces, a ver, hay que hacernos una pregunta. ¿La última cena fue en una noche de Pascua entonces? Para saber que Jesús es el Mesías, ¿no? Ante los ojos de un judío, tenía Jesús que hacer eso en la Pascua, para que el judío si de verdad creyera que Él es el Mesías, que Él viene a liberarnos. Entonces, era una cosa que Jesús tenía que hacer. Vamos a ver primero a Marcos, al evangelista Marcos. Dice, el primer día, ahí en Marcos 14, ahí lo pueden leer ustedes con calma, todo ese capítulo. Fíjense cómo empieza hablando de que es un día de Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, Dios establece una semana en donde no van a comer panes con levadura, y el primer día, ese es el día de la Pascua, el primer día de esos 7 días. Dice, por eso dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál? Es el día de Pascua, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ah, bueno, ese día que sacrificaban el cordero de la Pascua, y sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le están diciendo eso a Jesús. ¿No? También se menciona ahí en el verso 14, ¿no? Bueno, Jesús les da indicaciones que tenían que decirle esto a una persona que se van a encontrar. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? Y fíjense cómo siempre el evangelista Marcos subraya que era un día de Pascua, ¿no? Aquí también lo subraya, en el verso 16. Y fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a ver ahora a Mateo, ¿no? Son 4 evangelistas. Primero vimos Marcos, ahora vamos a ver Mateo. Fíjense ahí, Mateo 26 es el capítulo donde comienza a hablar de la última cena, en el capítulo 26. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, ¿no? Así empieza el capítulo. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, Mateo también me subraya que es un día de Pascua, cuando va a narrar la última cena. Fíjense acá en el verso 17 al 19 también lo recalca Mateo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? ¿Cuándo es? ¿No? Y los apóstoles le preguntan esto, ¿no? ¿Dónde quieres preparar que te preparemos la Pascua? Y Jesús, fíjense aquí, dice otra cosa, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua, ¿no? Le dice eso, con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces vean que la tradición sinóptica se llama, es decir, ¿quiénes conforman la tradición sinóptica? Mateo, Marcos y Lucas, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice Lucas, si también era un día de Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y aquí muchas veces me lo dice Lucas, ¿no? A partir del verso 7, el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero, ¿no? El día de Pascua. Dice, preparadnos la Pascua para que la comamos, ¿no? Aquí dice, ¿dónde quieres que te preparemos? ¿No? Los apóstoles le preguntan eso. ¿Dónde has de comer la Pascua? ¿No? Y aquí dice que los apóstoles hicieron esto en el último versículo, prepararon la Pascua. Y también lo menciona ahí en el verso 15, Jesús, cuando les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Jesús recalca, ¿no? Que es una Pascua la que están haciendo. ¿Por qué soy redundante con estos 3 evangelistas? Porque quiero que vean que estos 3, que traen una tradición muy semejante, que es la tradición sinóptica, le llaman, ¿no? Los que se dedican a estudiar esto, sinóptico significa, o quiere decir, que conjuntamente se pueden leer estos evangelios, son paralelos, pero el de Juan no es así. Y Juan va a mostrarnos una aparente contradicción contra los 3 que ya vimos. Juan no relata la última cena como una noche de Pascua. Al contrario, él dice que es antes de la Pascua, cuando Jesús instituye la Eucaristía, ¿no? Y el sacerdocio de paso en la última cena. Y véanlo aquí. Ustedes lo van a ver ahí en Juan 13, es donde se narra este hecho de la última cena. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de Pascua, es decir, ya estaban reunidos para cenar. Y según Juan, dice que fue antes de la Pascua. No fue el día de Pascua, como dicen los otros. Dice, porque algunos, fíjense acá en el verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que Jesús le dice que lo que haga, lo que vaya a hacer, que lo haga de una vez. Que Jesús le decía, ellos pensaban, los apóstoles, que comprara lo que necesitábamos para la fiesta, ¿no? O sea, como que estaba mandando a Judas a comprar algo. Eso pensaron los apóstoles, pero en realidad Judas salió para traicionarlo, ¿no? Para venderlo. ¿Cuál fiesta se referirán? Pues la fiesta de Pascua, ¿no? Que estaba cercana, pero no era ese día que estaban cenando.
Y fíjense acá en el capítulo 19, verso 16, ahí es cuando ya ocurre el sacrificio de Cristo, ya la crucifixión. Y qué curioso que ahí me dice esto, Juan, era la preparación de la Pascua. ¿Cuándo? Cuando iba a ser condenado a muerte, Jesús, dice, en la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, ¿quién? Poncio Pilatos, ¿no? Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Ah, entonces según Juan, la última cena no fue en la noche de Pascua. Según San Juan, a diferencia de los otros evangelistas, cuando se preparaba el cordero era en el momento que Cristo iba a ser crucificado. Entonces, según San Juan, ¿qué celebraron en la cena? ¿No? ¿Qué cenaron? Hay una aparente contradicción aquí, no coincide con los demás. Fíjense acá, por ejemplo, en el verso 31 del mismo capítulo 19, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, él está señalando el Vía Crucis ese día como el día de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces aquí vemos una contradicción aparente, ¿no? Y ustedes si lo leen con calma en sus casas, pues van a darse cuenta que estos tres evangelistas sí coinciden, que la última cena era una noche de Pascua. Y San Juan no me dice eso. San Juan me dice que la Pascua estaba cerca y más bien la Pascua coincidió con la crucifixión, no coincidió con la última cena. ¿Cómo se resuelve esto? ¿No? Y por muchos años esto fue un enigma. Muchos años se pensó, o la Iglesia Católica interpretó, ¿no? Porque también, bueno, de hecho sí tenemos una tradición, ¿no? Pero a falta, digamos, ¿qué será? En temas de arqueología, papirología, ¿no? Se llegó a creer, los estudiosos pensaron que San Juan, en realidad, lo que estaba haciendo no era revelarnos la verdadera fecha de la cena de Jesús, sino que nos estaba dando algo simbólico para una realidad más profunda, para que comparáramos a Cristo con el Cordero Pascual, y así como se preparaba y se sacrificaba el Cordero de Pascua, también se estaba sacrificando al mismo tiempo a Cristo. ¿Pero qué creen? Que resulta que todos tienen razón, no hay contradicción. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿O cuál es el problema aquí? Esta aparente discrepancia está en las fechas de Pascua que siguen. Es decir, San Juan está siguiendo un calendario distinto al de los otros evangelistas. Por eso, la Pascua de San Juan, o la que él comenta, no ocurre en el mismo momento que los otros evangelistas ocurren, porque están midiendo la Pascua de una manera distinta. Entonces, ¿desde cuándo comenzamos a tener luz de que San Juan sí estaba diciendo la verdad, pero más bien estaba siguiendo otro calendario? Cuando fueron el descubrimiento de Qumran, los papiros del Mar Muerto, dice ahí que según esos judíos, dice algunos judíos celebraban en base al calendario solar. Ah, ahí es lo que me indica que los tres evangelistas, los primeros, estaban en base a ese calendario y San Juan sigue el otro calendario, ¿no? Entonces, fíjense, según algunos judíos, dice, celebraban en base a este calendario solar, ¿cuáles? Los de Qumran. Acuérdense que muy posiblemente eran esenios. Y déjenme decirles que ese era un tipo de judíos, porque eso es otra cosa de la cual tienen que... el protestante yo creo que casi no lo toma en cuenta, ¿no? Toman el judaísmo como uno solo, pero no, en tiempos de Cristo había corrientes de judaísmo. Y resulta que en Qumran no estaban de acuerdo en que, ven que había sido destruido el templo, ¿no? De Salomón, pero fue edificado o ayudó, ¿no? A la restauración del templo, ¿quién? Herodes el Grande. Entonces, como Herodes es un romano de los invasores de Roma que llegaron y él ayudó a reconstruir el templo, pues resulta que los esenios de Qumran no aceptaban ese templo, por lo tanto ellos no iban a celebrar la Pascua para allá y por lo tanto ellos no preparaban cordero. Entonces, ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Con eso. Pero resulta, miren, resulta que de acuerdo a este calendario solar, independientemente pues de esa desviación que tenía, no esa variante de judaísmo, de ser una Pascua sin cordero, precisamente porque ellos estaban en protesta, por así decirlo, de que ese templo no era válido porque estaba infectado por los romanos. Aún así se seguía celebrando la Pascua judía, ¿no? En el templo, aunque estuviera restaurado por los romanos. Pero miren que en ese año en el que murió Cristo, según este calendario, la Pascua cayó un martes. Fíjense, cayó un martes y resulta que, según el otro calendario, el lunar, que es el que usaban los sacerdotes del templo, eran otros judíos, según ellos la Pascua cae en viernes. ¿Y qué creen? Que esto resulta que coincide, ¿no? Si la Pascua cae en viernes, resulta muy bien con el relato de San Juan, de que dice que cuando Cristo fue crucificado, fue el día que se preparaba la Pascua. Ah, entonces San Juan está siguiendo el morado, ¿no? El calendario lunar. Y los otros evangelistas están siguiendo el otro calendario. Y ahora, sin enredarlos tanto, lo que les quiero decir con esto
es que los cuatro evangelistas están narrando lo mismo en el mismo día, ¿no? Entonces, San Juan, la última cena que está narrando, sí la está narrando en el martes, pero la Pascua la narra como ocurrió de acuerdo a este calendario en viernes. Ahora bien, el otro calendario, la Pascua ocurrió en martes y ahí mismo también está narrando el mismo martes, ¿no? Cuando Jesús hace la última cena el martes. Entonces los cuatro evangelistas sí coinciden que fue el martes, nada más que discrepan. Unos dicen que ese día es Pascua de acuerdo a un calendario y San Juan de acuerdo al otro calendario dice que la Pascua es en viernes. Es la única diferencia, pero están celebrando el mismo día la cena, ¿no? Los cuatro evangelistas. Entonces ese día fue la última cena. Ahí coinciden, o al menos Mateo, Marcos y Lucas quieren enfatizar que ese día era de Pascua. Bueno, sí, claro, era Pascua para los judíos, ¿no? De Qumran y no sé, de los otros judíos, pero otro tipo de judíos, para ellos la Pascua era en viernes, ¿no? Y por eso San Juan se apegó a ese calendario. Entonces la iglesia primitiva, ustedes cuando se vayan a ver la historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la última cena la celebraban en martes. Nosotros cuando celebramos el jueves santo, por eso le llamamos, ¿no? El jueves de la última cena, ¿no? Por eso lo hacemos nosotros el jueves. El viernes, rememoramos, ¿no? La crucifixión, ¿no? Y el sábado sería, ¿no? El domingo sería el de resurrección. Entonces nosotros estaríamos celebrando el jueves, ahora en Occidente, ¿no? Pero ya sé que algunos van a decir, ay, pero ¿por qué no se apegan si fue el martes y ya hay toda la evidencia apunta que fue el martes? ¿Por qué no celebramos ese día, ¿no? Le decimos martes santo y ese día celebramos la última cena y el sacerdocio, ¿no? La Eucaristía y el sacerdocio. Porque acuérdense que los católicos no celebramos fechas, celebramos acontecimientos, ¿no? Entonces, lo que nos importa es el acontecimiento, no tanto la fecha. Entonces, el acontecimiento es lo que más importa, la última cena. Y fíjense que digamos, este desarrollo o esta manera de ver la última cena también resolvía algo importante. Imagínense que nosotros celebramos en jueves. Ese día Jesús hace la última cena, pero ese mismo día es llevado a prisión y ese mismo día va a ver a Anás, va a ver a Caifás, va a ver a Herodes y va a ver a Poncio Pilato. ¿Para qué? Todo eso lo tiene que hacer en un periodo de tiempo muy corto para que ya el viernes sea crucificado. Eso es muy poco tiempo. Por eso se piensa que sí, la Pascua verdaderamente fue el martes para que entre el miércoles y el jueves se hayan llevado a cabo los juicios judíos, pero también los juicios romanos, ¿no? A lo mejor el miércoles fue el juicio donde nos relatan los evangelistas que vio a Anás, a Caifás, que ellos eran parientes, uno era el suegro, el otro era su yerno, Caifás, y estuvo en el Sanedrín, y a lo mejor, muy probablemente el jueves tuvo los juicios romanos, ¿no? Ya sea con Herodes, con Poncio Pilatos, y el viernes fue su condena a muerte, ¿no? Entonces, así sería, de esa manera trazada muy bien, y coinciden perfectamente los cuatro evangelistas porque se habla de aparentes dos fechas de Pascua, ¿no? Cuando en realidad sí son dos Pascuas, pero acuérdense que uno están siguiendo un calendario y otros otro calendario, y ya el domingo sería el de resurrección, ¿no? El que se celebraría. Y eso justamente el Papa Benedicto XVI hizo mención un jueves santo en una de sus homilías, y dijo estas palabras, ¿no? Dice, con el descubrimiento de los escritos de Qumran, nos ha llevado a una posible solución convincente. Celebró la Pascua con sus discípulos, probablemente según el calendario de Qumran, dice, es decir, al menos 3 días, perdón, un día antes. Yo aquí les puse 2 días, ¿no? Pero al menos sí tuvo que ser antes. Dice, la celebró sin cordero, ¿no? Eso está en esta homilía, que la pueden ver el 5 de abril, en la página del Vaticano, la pueden encontrar, del 2007. Está muy bonita esa homilía. Y precisamente habla de esta discrepancia, Benedicto. Dice que Cristo celebraría su última cena sin cordero, ¿no? Dice, como la comunidad de Qumran, que no reconocía el templo de Herodes y estaba en la espera del nuevo templo. Los de Qumran querían un nuevo templo, ¿no? No el que hizo Herodes, ¿no? Porque no, él no era judío ni siquiera. Entonces, fíjense ahí que cómo es importante conocer la historia para entender los evangelios. Si no, llegaríamos o caeríamos que los evangelistas se contradicen. ¿Sale? Entonces, digo, esto sería nada más por cuestiones de que, pues a lo mejor hasta incluso un ateo les puede decir, mira, San Juan contradice a los demás evangelistas, ¿qué significa? Que la Biblia se contradice, por lo tanto no puedes confiar en la Biblia. Pero no es así el caso. Pero bueno, entonces vamos a ahorita hablar, el tiempo que nos queda, no vamos a acabar ahorita toda la Pascua, pero vamos a comprender qué era la Pascua. Y para eso vamos a ver la primera instrucción de la primera vez que se celebró, ahí en el Éxodo 12, el capítulo 2. Y nada más aquí voy a recalcar algunas cosas importantes, ¿no? Que habló, dice Dios a Moisés o a Jehová, Jehová a Moisés y a Aarón.
la tierra de Egipto. ¿Y qué les dijo? ¿Qué fue la primera instrucción que les da? Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y los dinteles de las casas en las que han de comer. Dice, aquella noche comerán la carne. Ya ven por qué la Pascua, un paso importante es comer la carne del cordero. Ahí dice que tiene que ser asada al fuego y con panes sin levadura. Y fíjense, dense cuenta cómo en la última cena está todo eso. Si es cierto eso, que Juan dice que se celebró la Pascua en martes, por lo tanto sería una Pascua sin cordero, ¿no? ¿Por qué? Porque la preparación del cordero es justo cuando muere Cristo, ¿no? Eso ya ocurre después de la última cena. Por lo tanto, San Juan, si es cierto eso, ¿qué significaría? ¿No? ¿Qué significaría? Que no hay cordero en la última cena. Y eso sería una muy buena razón por la cual ninguno de los cuatro evangelistas menciona un cordero, que comieron un cordero. Lo único que menciona es que Cristo tomó pan y vino, ¿no? Entonces fue una cena sin cordero muy probablemente. ¿Y por qué? ¿Por qué no habría cordero? Aparte, independientemente del problema este, ¿no? De que no reconocen el templo. Porque resulta que los evangelistas tal parece que nos quieren apuntar a que el cordero sí está, pero es Cristo. Por eso el lenguaje que usa Cristo, esta es mi sangre, ¿no? Este es mi cuerpo. Y qué curioso que los judíos en la Pascua, ¿saben cómo le llaman a su cordero cuando están cenando? Le llaman cuerpo. Y Cristo dice eso. Tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, ¿no? Cristo se está nombrando cordero. Por eso es tan importante, ¿no? Saber eso. Entonces dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Dice, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, dice. ¿Por qué comían hierbas amargas? Bueno, en el simbolismo judío, las hierbas amargas les recordaban la amargura de la esclavitud, de la cual estaban siendo liberadas. El pan sin levadura era un pan para viajero, porque no les daba tiempo, como tenían prisa, no les daba tiempo de esperar a que fermentara la levadura. Aparte, el judío tenía la creencia que la levadura es un símbolo de impureza. Por eso San Pablo nos dice, ¿no? Que nos libremos de esa levadura. Y por eso Jesús, cuando se refiere a los fariseos, dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué les habla con esas palabras? Porque para el judío la levadura era como sinónimo de impureza, de corrupción. Y para Cristo los fariseos tenían una corrupción. Entonces dice aquí Dios, pues yo pasaré. De ahí viene la palabra Pascua o Pesaj en hebreo, que significa paso, paso de Dios. Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, si ve la sangre, ahí no va a matar a ningún primogénito. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, aquí hay unos elementos que hay que resaltar, subrayar. Cuando el judío está comiendo, debe haber, según el rabino Gamaliel, ustedes se acuerdan, ¿no? De Gamaliel, que está mencionado en el libro de Hechos. Y ese Gamaliel es el que instruyó a San Pablo, ¿eh? Pues, ¿qué creen? Que entre los judíos, y ustedes lo pueden ver en sus documentos de los judíos, en el Talmud, en la Midrash, la Mishnah, se habla mucho de Gamaliel. O sea, Gamaliel sí dejó enseñanzas que hasta la fecha se creen. No están en la Biblia de nosotros, pero los judíos las siguen. Y según Gamaliel dice que debe haber estas tres cosas para que la Pascua sea válida. Debe haber un cordero, debe haber hierbas amargas y debe haber pan sin levadura. Entonces, en la última cena con Cristo había estas tres cosas. Muy probablemente sí. Nada más que si omitimos al cordero, pero no sería el cordero pues, común que conocía el judío. Cristo es el cordero, ¿no? Entonces, ahí había un cumplimiento de eso. Entonces, la Pascua en tiempos de Jesús, perdón, no lo mencioné, si se dan cuenta en lo que les leí, en ningún momento se menciona que debe haber copas de vino. Entonces, las copas de vino pasaron a formar parte de la tradición judía muy probablemente posteriormente. Entonces, también lo quiero subrayar porque quiero que se den cuenta que los judíos eran muy parecidos en ese sentido a los católicos, pero no a los protestantes. Porque el judío, si fuera sola escritura y se encerrara solo en la escritura, como lo hace ahorita el protestante, no tendría por qué agregar las copas de vino, porque se dan cuenta en la Pascua no venía esa instrucción. Lo hace después el judío. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo en la enseñanza de la Pascua. Del mismo modo que el católico, ¿no? Cuando el protestante le pregunta, ay, pero ¿por qué San Pablo no habla de la Mariología, no habla de María? Es si ustedes ya enseñaron a María, es porque ustedes introdujeron el culto a María. No, es porque la Mariología tuvo un desarrollo. Del mismo modo que la Pascua tuvo un desarrollo, la Mariología también tuvo un desarrollo. Yo la semana pasada escuchaba un pastor que decía, es que el canon bíblico tuvo un desarrollo, ¿no? Y yo dije, bueno, no fuera la Mariología, porque ahí dicen que no puede ser, que tiene que estar en la Biblia, ¿no? Pues exactamente, el canon tuvo un desarrollo y ellos lo aceptan, bueno, pues que acepten la Mariología, que tuvo un desarrollo también, ¿no? Entonces, ahí son cosas que ustedes van a darse cuenta, ¿no? En las que se contradicen
dicen, y son posturas que pues no coinciden, ¿no? Entonces el judío, como le da un desarrollo a la Pascua, la divide en 4 partes. La Pascua ya en tiempos de Jesús se hacía así como está instruida, pero también se agregaban 4 copas de vino. Entonces, por eso aquí, yo creo Mel Gibson, por eso en esta imagen no puso un cordero, ¿no? Si se dan cuenta, en la mesa que hay, pues hay platos, ¿no? Hay vasos, hay pan en medio. Pero ya se dan cuenta que no hay ningún cordero, porque el cordero está aquí, es Jesús. Eso es lo que los evangelistas nos quieren decir. Especialmente Juan, que es el que más menciona a Cristo como cordero. Entonces, hay que hacernos esta pregunta, ¿eh? Es importante esta pregunta. ¿Por qué Jesús es cordero? Ustedes ya están acostumbrados a que desde siempre, desde chiquitos, les enseñaron eso en el catecismo, pero deben preguntarse, ¿cuántos títulos tenía Jesús? Fíjense, aquí les pongo una lista. Jesús era Mesías o Cristo, ¿no? Mesías en hebreo, Cristo en griego. Significa lo mismo, ungido, el ungido de Dios. Le llamaban Salvador, le llamaban Redentor, le llaman Roca también, el Emanuel, el Alfa y el Omega, le llaman, ¿no? En la Biblia, perdón, en el Apocalipsis. Príncipe de paz, ¿no? Es un título que le da, eh, ahí, coincide con el de Melquisedec, por cierto. Isaías, ¿no? Le da también ese nombre. Rey de Israel le llaman, eh, sobre todo cuando va montado en el asno. Él se llama buen pastor, dice que él es el buen pastor, el león de la tribu de Judá, ¿no? También. Y al final pongo el cordero, y quiero que se den cuenta que de todos esos títulos, el título de cordero es el que no coincide con ninguno de ellos. Como que todos los títulos de Cristo resaltan algo, lo hacen ver como un líder, como un vencedor, pero el título de cordero precisamente no es el animal más veloz ni el más fuerte, es todo lo contrario. En ese caso, si quisiéramos exaltar a Cristo con los demás títulos, le llamamos león de la tribu, ¿no? Porque es un animal dominante. Está en la cúspide de la cadena alimenticia. Nadie se come al león. El león se come a todos, ¿no? Es un líder, el león. Pero ¿por qué le llaman cordero? ¿O por qué esa insistencia, ¿no? De Juan de compararlo con, aparte de que lo que está comparando con el cordero de la Pascua, ¿por qué Jesús se le demerita, por así decirlo, ¿no? Llamándole cordero, se le rebaja. Y quiero que aquí aprendan algo que también cuesta trabajo entender si lo ves así, como lo estoy planteando, como un título en donde se le está rebajando a Jesús. No es así. Lo que pasa es que hay una lógica muy aparente que Dios sigue. Por eso había un sacerdote ahí en la iglesia primitiva que dice que veíamos a Jesús en José cuando lo venden sus hermanos, ¿no? Vemos a Jesús en donde más, lo vemos en Isaac cuando fue o iba a ser entregado en sacrificio. Entonces siempre comparaba a Jesús con alguien vulnerable, con alguien débil, ¿no? ¿Y por qué hace eso? O sea, ¿por qué la historia bíblica trata de centrar a Dios en alguien vulnerable o débil como un cordero? Porque precisamente Dios quiere darnos una enseñanza más profunda, que justamente en lo más vulnerable es donde se demuestra la grandeza de Dios. Ahí es donde ocurre el milagro. Por eso Cristo es el cordero. Por eso ese título. Y por eso San Pablo también lo explicaba, esto que les digo. Ahí en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando yo veo más débil a Cristo, que es en su crucifixión, ahí es cuando justamente ahí llegó el reino de Dios, ¿no? O sea, no llegó cuando hacía un milagro, cuando toda la gente le aplaudía, cuando daba enseñanzas increíbles, cuando refutaba a los judíos, cuando él era más exaltado, ahí no se le aceptaba tanto, ¿no? Aún queriéndolo hacer rey la gente, Cristo no se dejó, ahorita lo vamos a ver, esos versículos, sino que él reconoce su realeza hasta que ya va a ser condenado a muerte, cuando es el más débil. Y es por eso que el católico cree en eso, ¿no? Al punto en el cual nosotros, cuando estamos en nuestra debilidad, es cuando sabemos que Cristo va a obrar, ¿no? En la debilidad, ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Entonces, por eso este título, que aparentemente no coincide con ninguno de los demás títulos donde se ve la grandeza de Dios. El título Cordero, ¿no? Incluso en el Apocalipsis menciona a Jesús como Cordero y le llama el Cordero asesino, ¿no? Y Scott Hahn lo decía irónicamente, es como si dijéramos el ratoncito asesino, ¿no? O el gatito. Es como alguien inofensivo. ¿Cómo tú te vas a imaginar que va a tener, va a ser el rey de la justicia, alguien tan vulnerable, ¿no? Sin embargo, él explica esta analogía donde se viene enseñando en la historia bíblica que siempre en el más vulnerable es donde ahí estaba la grandeza de Dios. Entonces, miren, aquí la primera instrucción que vimos para que ustedes vean cómo coincide todo, ¿no? La Pascua de Jesús, primero hay que ver Jesús como Cordero y vamos a compararlo si coincide, ¿no? Con lo que nos decía el Éxodo. Fíjense, dicen, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
van a tomar un cordero por familia. Esa es la instrucción de la Pascua judía. Vamos a ver a Jesús. ¿También lo tomaron? Sí, y también lo sacrificaron. Por eso dice, tómese uno por familia. ¿Quién los sacrificó? Aquí que le quitaban, crucifíquenle, crucifíquenle, ahí, ¿no? Con Poncio Pilatos en Juan 19:6. ¿Quiénes lo tomaron? Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hay delito en él. Lo tomó su propia gente, los propios judíos lo tomaron. Entonces estaban dando un cumplimiento a la Pascua. Si Cristo es el Cordero, entonces cada familia judía lo tenía que tomar. Bueno, pues entre todos lo agarraron para crucificarlo. Entonces se estaba dando un cumplimiento ahí. Por eso ahí la carta de San Pablo a Tito dice esto, ¿no? En Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesús, ¿no? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Quién es ese pueblo propio o familia? Bueno, ahorita es la iglesia, en aquel tiempo era el pueblo judío, ¿no? Por eso los judíos se llaman hermanos, entre ellos. Y Jesús tenía muchos hermanos, ¿no? Dice San Pablo que ahí en la carta a Corintios que tenía más de 500 hermanos. Entonces, era por eso, porque son familias, son de la misma cultura. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, dice la iglesia es una familia o pueblo propio del que habla ahí la carta a Tito y adquirido que consume el Cordero de Dios en la Eucaristía. Es lo que hacemos los católicos. Con la Eucaristía, ¿qué estoy haciendo? Actualizo la nueva alianza que trae el Cordero de Dios, que es Cristo. Y fíjense que, ¿quiénes más llamaron a Jesús Cordero? Desde el antiguo pacto, fíjense, en Isaías 53, todo este capítulo, que es un capítulo hermoso, donde se prefigura exactamente el martirio de Cristo. Ahí él ya le llamaba a esa persona que iba a ser muerta, que iba a ser sacrificada, le llamaba Cordero. Fíjese, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ustedes saben que ese es un cumplimiento de cuando a Jesús le cuestionan cosas los fariseos y Jesús no contesta nada, ¿no? Porque está cumpliendo esta profecía de Isaías. Miren, también en Juan 1:29 lo hemos dicho varias veces. Juan el Bautista, ¿qué dice? Al siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 y también en el verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y también en la carta a Corintios, San Pablo también es uno de los que le menciona como Cordero. Y aquí es muy claro, ¿no? Jesús nos trae una Pascua nueva. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que Cristo sería el Cordero, ¿no? Entonces dense cuenta cómo Isaías lo menciona como Cordero. Aquí el evangelista Juan lo menciona, importante. Y San Pablo también es otro apóstol que lo menciona. También Pedro en una de sus cartas lo dice. Ya daban esta enseñanza, ¿no? Entonces miren, aquí hay algo importante. Dice aquí, según Pablo, dice que hay que limpiarnos de la vieja levadura para poder entrar a la Pascua de Cristo. Ahora se dan cuenta por qué yo tengo que confesarme y estar limpio para probar de la Pascua de Cristo, de la Eucaristía. Por eso hay que estar limpios. Y el judío hacía lo mismo. El día de Pascua, antes de la Pascua, ellos por eso no comían pan con levadura porque era símbolo de impureza y hacían el ritual de la mikvé, donde ellos se limpiaban con agua, ¿no? Que también, por cierto, es una figura del bautismo, y era un símbolo de limpieza para estar limpios para un día tan solemne como era la Pascua, ¿no? Fíjense, en el Éxodo 12 dice que ese cordero tiene que ser un macho, un varón, ¿no? Sería, sin defectos, y lo inmolará toda la congregación de Israel. ¿Por qué tiene que ser sin defecto? Porque a Dios hay que darle lo mejor. Imagínate que yo tengo un montón de corderos y bueno, me salió uno enfermo, hay uno que anda mal de una pata, bueno, pues ese no me sirve, pues se lo doy a Dios, ¿no? Como no me sirve, ¿no? Es como la persona que quiere donar ropa y ¿qué donación es mejor? Si dona la que ya no sirve, la que ya está bien rota, o compra ropa nueva y se la da a los pobres, ¿no? Pues claro que la última es la mejor ofrenda, ¿no? Por eso el macho, el cordero tiene que ser sin defecto, porque a Dios hay que darle lo mejor. Sería una grosería darle lo que me sobra o lo que no me hace falta, ¿no? Si para Dios es lo mejor. Y por eso, miren, ahí Pedro en su primera carta, en verso 1 al 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como corderos sin mancha. Lo menciona así, ¿no? Cristo es el cordero sin mancha. Hay un cumplimiento aquí. Entonces, perfectamente me apunta a que la última cena es una Pascua que Cristo establece. Y me lo están enseñando aquí los apóstoles. Fíjense, Juan, ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 13 al 5, dice, también menciona a Jesús como eso, como alguien puro, alguien sin defecto. ¿Y cómo lo menciona?
Dice aquí, así como Él es puro. En el verso 5, ¿qué dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, en ese sentido, Cristo es puro, porque no hay pecado en Él. Y aquí, por ejemplo, en Marcos 9:31 dice, digo, haciendo un cumplimiento a esto, dice aquí, la Pascua la inmolará toda la congregación. Entonces dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y como ya sabemos, son los mismos, ¿no? Por eso San Juan, cuando comienza el Evangelio, dice que los suyos no lo recibieron, es decir, su mismo pueblo no lo recibió. Lo inmolará la congregación, dice acá el Éxodo, ¿no? Entonces, bueno, pues también le pasó lo mismo a Jesús, tuvo el mismo destino que el Cordero, su misma congregación lo va a inmolar. Entonces, miren, aquí hay otra profecía que también ya la mencionamos cuando vimos este tema de que les enseña la alianza con Moisés. Y el Evangelio, por ejemplo, aquí dice esto, ¿no? Eh, entre los judíos dice, era la preparación de la Pascua, ya lo leímos, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas. ¿Por qué? Porque hay que quebrarle las piernas a los crucificados, porque ahí sale los tres, ¿no? Porque resulta que el crucificado muere por asfixia, no muere porque le clavaron los clavos, ¿no? En las manos o en los pies. Eso es nada más un modo, pues, de tortura, ¿no? Para que, pues, vean el precio que pagan los criminales y mueren en la cruz. Pero en realidad la verdadera muerte del crucificado es por asfixia, porque cuando está colgado de esa manera no le cuesta trabajo respirar. Entonces, para respirar tiene que levantarse y si se levanta toma aire y puede hablar y puede respirar. Entonces, si yo le quiebro las piernas a los crucificados, ¿cómo se van a levantar? No van a poder tomar aire y van a morir más rápidamente por asfixia. Entonces, por eso le dijeron a Pilato que le quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dicen, no le quebraron las piernas. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Cuál es esa escritura? Bueno, si volvemos al relato de la Pascua, una instrucción que se les dio es que se iba a comer el cordero, se comerá en una casa, dice, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo del cordero. O sea, el cordero debe ser perfecto. Entonces era una entrega perfecta, un simbolismo de entrega perfecta, que no había ni hueso quebrado, ¿no? Entonces, por eso, sin quererlo, no sé, al no quebrarle las cuerdas, perdón, al no quebrarle las piernas, a Cristo estaban dando un cumplimiento, ¿no? A la Pascua. Y bueno, ¿cómo se asaba el cordero? Esto que les muestro aquí son fotos modernas, por supuesto, pero sepan ustedes que en la antigüedad hay evidencias de que en el primer siglo la Pascua sí se celebraba así y el cordero era asado de una manera en el cual se metía en unas varillas y en forma de cruz y así se ponía al fuego, ¿no? Entonces, eh, también estaban dando un cumplimiento, ¿no? Si a Cristo lo mataban en la cruz, también era ese Cristo extendido, ¿no? Ese cordero ahí crucificado. Entonces, así era como era asado el cordero. ¿Dónde podemos ver esa evidencia? ¿No? Porque a lo mejor en la Biblia ahí nos dice, pero acuérdense que los judíos no son sola escritura, ¿eh? Ellos también tienen su propia tradición. Igual que los católicos tenemos Biblia, escritura y tradición. Entonces, eh, ¿dónde dice eso? ¿O dónde hay testimonio de que verdaderamente así se preparaba el cordero en los primeros siglos del cristianismo? Bueno, pues resulta que Justino Mártir, que era un católico, que era discípulo, si mal no recuerdo, tuvo contacto, ¿no? con San Ireneo de Lyon. San Ireneo a su vez era discípulo de San Policarpo y San Policarpo era discípulo de Juan el Evangelista, ¿no? El que estaba ahí recargado en el pecho de Jesús en la última cena, ese, el que escribió el Apocalipsis también. Entonces, miren, San Justino Mártir tuvo un diálogo con un judío llamado Trifón. Imagínense un católico contra un judío y le está explicando San Justino esto. Voy a leer aquí el verso 3. Dice, por otra parte, aquel cordero que se les mandaba asar totalmente, está citando el Éxodo, era símbolo, o sea, ese cordero le está diciendo eso a un judío. Eso es símbolo de la pasión de la cruz que Cristo debía padecer. Pues en efecto, el cordero se asa colocándole en una forma semejante a la figura de la cruz. Una punta, bueno, ella menciona, ¿no? Cómo está insertado, ¿no? El cordero. Entonces, dense cuenta cómo los judíos verdaderamente así asaban el cordero y le está explicando que eso es Cristo, por eso murió en la cruz, para dar cumplimiento a eso. Ahorita ya hablamos del cordero, ahora vamos a hablar del pan, ¿no? Quedamos que son los elementos importantes para la última cena. Entonces, por ejemplo, ahí en Lucas 22:14, que es una de las cosas más leídas, que no es la más leída, en la misa, eh, dice ahí en el verso 15,
y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Eso les dice Jesús. Más adelante, en el verso 19, ¿qué dice Jesús? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Vamos a hablar de ese pan, ¿no? El pan de la Pascua. Ahí en el Éxodo 12:8 estaba esta instrucción de que había que comer pan sin levadura, ya se los mencioné. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, las comerán. Y por eso, en la misma cita que hace rato les leí, y lo subrayo aquí, por eso ahí, cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5, verso 7, nos habla de limpiarnos de una levadura, ¿no? Que es símbolo de corrupción, para que seáis nueva masa, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿no? Ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, dice, sino con la levadura ni con la levadura, perdón, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que la levadura es símbolo de impureza y aquí sin levadura significa sinceridad y verdad, ¿no? Entonces, como Cristo está en una Pascua, pues el pan por eso es así, ¿no? Como lo conocemos en la Eucaristía nosotros, que es un pan sin levadura. Ahora vamos a hablar de las copas de vino, que la tradición judía dice que pues hay que usar copas con vino, porque resulta que la Pascua se dividía en 4 partes, cada una precedida de una copa, y pues se bebía la copa de vino. Y aquí viene lo más interesante. Recuerden que comenzamos con un acertijo, ¿no? ¿Por qué Cristo dice que consumado es? ¿Por qué dice que todo está cumplido? ¿Por qué Él está celebrando una Pascua? Y aquí vamos a demostrar que esa Pascua, cuando termina en la cruz. ¿Por qué? Porque le vamos a dar seguimiento a las copas. Si son 4 copas, bueno, la última se la bebió en la cruz. Bueno, estábamos hablando de que la Pascua se divide en 4 partes, la Pascua judía, con 4 copas. Fíjense, ¿de dónde vienen esas 4 copas? ¿De dónde lo saca el judío? Es que en el Éxodo 6, en el capítulo 6, versos 6 al 7, hay promesas de bendición de parte de Dios hacia el pueblo. Entonces, el judío trata de simbolizar, ¿no? Con copas, eh, y toma pues algún versículo, ¿no? De esas promesas que se dan ahí. La primera promesa, ¿no? Dice, te sacaré de las cargas pesadas de los egipcios, que es la primera copa. Le llaman esa también copa de santificación. Después, la otra copa dice, te rescataré de la esclavitud, que esa le llaman la copa, dice, de las plagas o juicio. Eh, Después está la tercera copa, que le llaman de redención, pero también, a esa también le llaman comúnmente de bendición, ¿eh? Tienen varios nombres, ¿no? Cada una de las copas. Por ejemplo, esta que le llaman copa de la alabanza, que es la cuarta, donde dice, te tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Esa cuarta copa también la llaman como copa de la consumación o copa de la alabanza. Y van a darse cuenta ustedes que Cristo, según los evangelistas, y si ustedes escudriñan muy bien la escritura, Cristo cumplió bien las 4 copas, ¿no? Entonces, es algo que pues casi no se enseña, no sé por qué, pero es importante verlo. Pero para esto, quiero hablar primero de qué eran las copas, qué representa una copa y qué es el vino para un judío, ¿no? Porque yo he oído, que yo sepa, alguna vez lo leí, que los mormones no celebran la Santa Cena con vino, la celebran con pan y agua. Porque hay sectas que dicen que el alcohol es malo y no hay que beber, ¿no? Entonces, por eso omiten, ¿no? En parte a lo mejor es por eso, pero ya ven que en la secta les prohíben beber alcohol. Y los católicos son unos borrachos porque ellos sí beben, ¿no? Hasta hay padres que en las fiestas de la Virgen andan tomando cerveza, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, bueno, para empezar, eso no es correcto, ¿no? Lo que condena la Biblia es al que se emborracha, al alcohólico. Si tú sabes que te vas a alcoholizar a partir de una, pues no bebas, ¿no? Pero pues puedes beberte una y no alcoholizarte. Por algo Jesús tomaba vino, ¿no? No creo que Jesús sea un alcohólico, ni sus discípulos. Entonces, ¿por qué? Porque el alcoholismo es gula, es el pecado de gula, ¿no? Es como decir, eh, ¿el sexo te puede llevar a la lujuria? Ah, bueno, entonces no tengamos sexo, hay que prohibirlo, ¿no? A ver, ¿cómo vas a tener hijos? ¿No? Entonces, no puede ser así de radical. Bueno, ¿el vino es malo? No es malo. Lo que es malo es la persona que lo ingiere, ¿no? Esa persona es el que tiene el mal hábito, ¿no? De caer en la gula. Bueno, el que tiene sexo con su esposa no está cometiendo pecado. Lo malo es cuando caes en el defecto, en el pecado que es la lujuria, ¿no? Entonces, beber vino no es malo. Lo malo es caer en el pecado que es la gula. Entonces, acá dice, ¿no? Que la copa, según la escritura,
si ustedes ven, todas las veces que se menciona la palabra copa, tiene que ver algo con el futuro, con bendición, con la ira de Dios, con la felicidad o con el pesar. Hay veces que también significa todos esos, ¿no? En un mismo texto. Por eso, fíjense, ¿y el vino era importante o no importante para el judío? Por ejemplo, tú puedes ver en el Salmo 104, ¿no? En el verso 14 dice, en adelante dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Ah, porque ahí no dice David, ¿no? En su Salmo, que el vino es malo, así como dicen los protestantes, el alcohol es malo, no hay que tomar. No, aquí dice que el vino alegra el corazón del hombre, dice el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces el vino era visto como algo positivo, por eso en las bodas de Cana, la importancia de que se les había acabado el vino, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? No hizo como estos pastores que dicen, no bebas, ¿no? No te alcoholices. Bueno, sí, no te alcoholices, pero sí puedes beber, ¿no? Si sabes que tienes el control, ¿no? Si sabes que no te puedes controlar, pero mejor ni bebas. Entonces, por eso Jesús les da vino, ¿no? Multiplica, ¿no? O sea, convierte el agua en vino, porque era importante para el judío el vino, en una fiesta, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de las copas, o de una copa, si alguien pues bueno, me entiende diferente, no es que malinterprete. Va a decir, bueno, este ya es borracho, bueno, este ya va a hablarme de una fiesta. Bueno, sí, es que la Eucaristía es una fiesta, es un banquete, es una celebración, ¿no? Por eso Jesús insistía tanto en ciertas parábolas, ¿no? Por ejemplo, la esta de la fiesta de las bodas, ¿no? Las vírgenes estas que esperaban al esposo, ¿no? Entonces Jesús también insiste en eso, en mencionar al reino de Dios como un banquete. Y aquí en Lucas 22 vamos a encontrar las pistas de qué es esto, de las copas, y le vamos a dar un seguimiento y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Dice Lucas 22:19. Todas las misas, ¿no? Yo creo que es el texto más leído de los católicos, ¿no? Y les dijo, ¿cuánto he esperado esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo, no la comeré más, fíjense, hasta que se cumpla el reino de Dios. No va a participar más de otras Pascuas, ¿no? Dice, habiendo tomado la copa, dio gracias. Y hoy, levanta la copa, ¿no? Jesús, perdón, dice, dio gracias. Ah, con razón se llama Eucaristía, ¿no? Eucaristía significa eso, acción de gracias. Dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Eh, Vamos a darle un seguimiento a esto, ¿no? Quedamos acá en el verso, ¿qué? 17. Y Sí. habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Pongan atención ahí, ¿no? Fíjense en el verso 18 que dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Eso eh, parece, bueno, creo que la mayoría no nos preocupamos por saber qué significa, pero eso es muy clave, ¿eh? Cristo ni siquiera está acabando ahí la cena pascual y ya está advirtiendo que no va a beber vino. Para un judío, si ve eso, se le va a hacer muy raro, porque va a decir, oye, todavía no acabamos con las copas de vino, ¿cómo que ya no quieres beber? ¿No? El vino. Entonces, ¿qué está deliberadamente Jesús está diciendo o advirtiéndoles? No voy a acabar aquí la Pascua en esta noche. Les está advirtiendo eso. Fíjense, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y ya conocemos la historia. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, ¿no? Ahí está la entrega, el nuevo Isaac. Haced esto, ahí está la orden, es una orden de Cristo, hagan esto. Por eso se llama orden sacerdotal, porque hagan esto, ¿qué? Pan y vino, en memoria de mí, ¿no? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí ya advierte, o está hablando en un lenguaje de sacrificio, dice que por vosotros se derrama. Esto es mi sangre, mi cuerpo, mi sangre. Entonces, aquí el protestante va a decir que ahí no fue el sacrificio de Cristo, fue en la cruz. Pero hay algo que deben saber, ¿eh? Un judío nunca jamás vio la cruz como un sacrificio. Ese es el problema, que el protestante, como se desconecta de la historia, para un judío, Cristo no hizo un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio era en el templo y Jesús no estaba en el templo y era precedido por un levita, un sacerdote levita. Y ahí no había ningún sacerdote levita. Es más, Jesús ni siquiera es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué el judío creyó que el sacrificio de la cruz es perdón, la ejecución romana en la cruz fue un sacrificio? ¿Por qué lo creyó el judío? Por este relato, porque los apóstoles se les explicaron apelando a la última cena. Ahora bien, estamos siguiendo el camino de las copas, ¿no? Lucas
Aquí nos menciona la tradición, le llaman la tradición helénica, la de Lucas, pero también ahí está Pablo, ¿no? Porque en la primera carta a Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, se menciona este mismo relato. Se mencionan dos copas. Miren, aquí está la primera, ¿no? Habiendo tomado la copa, dio gracias. Pero esa no es la copa en la que dices mi sangre. Esa es otra copa, que es la de acá abajo. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, según este relato, hay dos copas. Dijimos que eran cuatro, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál de esas dos? Lo más probable es que la copa en la cual Cristo dice, esta es mi sangre, sea la tercera. ¿Por qué? Por esta clave. El evangelista se encargó de darnos esta pista. Después de que hubieron cenado, entonces es la tercera. Porque según la Pascua judía, la tercera copa se hace después de la cena, después de que ya comen. Bueno. Entonces, esta es la tercera, esta sería la segunda y la primera decidieron no mencionarla. Pero aquí hay un enigma. ¿Dónde quedó la cuarta copa? ¿Saben por qué hay que preguntarnos eso? ¿No? Bueno, y otra cosa que hay que recordar es el voto que hace Jesús de no beber vino. Entonces, deliberadamente Jesús, ¿qué está diciendo? No beberé la cuarta copa, ¿no? Pero vamos a ver. Primero, vamos a ver de qué tratan las copas en el judaísmo. Entonces, rápidamente les digo, ¿no? Acá en el Éxodo 6:6 es lo que les mencioné, que hay cuatro promesas, que el judío las simboliza por cuatro copas, y en la primera copa hay una bendición. Esto vamos a dar por hecho que lo omitieron los evangelistas, no mencionaron la primera copa. Dice, se bendice a Dios por la fiesta y la copa. ¿Y saben qué frase dicen los judíos cuando dan esa bendición? Dicen, bendito sea el Señor Dios del universo, que da, ¿cómo dicen? El fruto del pan, ¿no? De la tierra, el pan y el vino, una cosa así. El chiste es que esa frase es la misma que dicen los sacerdotes cuando comienza la Eucaristía, ¿no? Bendito Dios del universo, ¿no? Y dan ese ofrecimiento del pan y el vino. Y qué curioso, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes pueden ver en la misa la Pascua. Entonces fíjense, esa está la primera copa, se sirve y se come el primer plato que son las hierbas amargas, pero no se come el pan ahí. Se sirve el cordero, todavía no se come, pan sin levadura, hierbas amargas y la copa de vino, ¿no? Y esta es una salsa, la salsa Jaroset. Mientras está la comida en la mesa, alguien debe preguntar, ¿por qué hacemos esto? Y el que preside narra el significado de la Pascua. Probablemente Jesús era el que estaba llevando a cabo, ¿no? Era el anfitrión de la Pascua. Y no sé, me imagino que ahí Juan fue el más joven, el que dijo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Y ahí el anfitrión, que normalmente era el padre de familia, explicaba que habían sido esclavos en Egipto y que ahora están siendo liberados y están trayendo la Pascua al presente, del mismo modo que nosotros la última cena la traemos al presente en la misa. Ya no somos unos espectadores, nada más. Formamos parte de esa Pascua, ¿no? De Jesús. En la segunda copa que se hace, una oración del presidente sobre el pan ácimo, se partía el pan y se tomaba la cena, recostados en señal de no esclavitud o de libertad, ¿no? Bueno, pues con razón. Dice eso Lucas, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Es la segunda copa, la que dijimos que es la segunda, ¿no? Después tomó el pan, ¿no? Que es lo que estamos así encerrando aquí. Se hace una oración sobre el pan y dio gracias, que es lo que está haciendo Jesús. Y se partía el pan y se tomaba la cena recostados. Por eso aquí dice que Jesús partió el pan. Pero aquí Jesús hace algo desacostumbrado, algo que no se hacía en la Pascua, y lo hace aquí Jesús por su propia cuenta. Él decide ponerlo. Esto es mi cuerpo. Eso no se hacía. No lo conocían los judíos, pero Jesús lo hace ahí. Lo aprovecha para hacer, ¿no? Fíjense que tomó el pan, ¿no? La tercer copa, ¿qué se hace según el seder judío, ¿no? Así le llaman bueno, la Hagadá le llaman al documento este. Hagan de cuenta que sería como el misal para nosotros, es como un instructivo donde se van siguiendo los lineamientos de la Pascua. Dice aquí la tercera copa, dice se sirve una tercera copa de bendición, se dan las gracias por la cena y cada uno bebe de ella. Pues es justo lo que hace Cristo. Después que hubo cenado, ¿no? Por eso tienen que concluir la cena. ¿Qué hace? Toma la copa, ¿no? Ahí está la tercera. Tomó la copa y aquí hace algo diferente Jesús. No hace lo que normalmente se hace en la Pascua judía. Aquí dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza. ¿Sale? Entonces eso, tómenlo muy en cuenta. Y ahora quiero recalcar esto que ocurre. Cuando después de la tercera copa, él dijo que ya no iba a beber vino, ¿eh? Dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beban de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Él dijo que no lo iba a hacer. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Cantaron himnos, cantaron salmos. De acuerdo a la Pascua, la liturgia judía que se seguía el Jalel, le llaman, ¿no? Las alabanzas. El gran Jalel le llaman a las alabanzas que son el Salmo 116 al 118. El pequeño Jalel se canta antes, ¿no? Por ahí de la segunda copa, que es el Salmo 113. Ahora, aquí lo que me está señalando Mateo es que están cantando el gran Jalel, el himno. Y dice que salieron al monte de los olivos. Ya no bebió la cuarta copa Jesús, porque dijo que no iba a beber más del fruto de la vid. Dice, entonces Jesús les dijo a todos, vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Hagan de cuenta que ahorita el sacerdote dice, ¿saben qué? Después de que se cantan, se leen las lecturas, se lee el salmo, que diga, imagínense que el sacerdote les dijera, no vamos a celebrar la Eucaristía. Y ustedes van a decir, ¿por qué, no? Si a eso vinimos, eso es la misa. Bueno, el judío en ese tiempo decía, oye, no terminamos la Pascua, la cena de Pascua no la terminamos, pero así que hizo el maestro. ¿Por qué? Porque Jesús le quiere dar un sentido a la Pascua distinto. Entonces, Jesús se compromete a no beber la cuarta copa y por lo tanto no termina el rito pascual, que es lo que dijimos, ¿no? Cantan el gran Jalel y salen inmediatamente al Cerro de los Olivos. No terminaron la Pascua, pero resulta que cuando Jesús está en el huerto de los Olivos y está orando al Padre, dice una frase muy extraña, porque pudo haber dicho de otra manera, pero él dice esto, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ah, o sea que la copa que falta es la que está viviendo en ese momento, ¿no? O está haciendo el preámbulo para esa cuarta copa, que es la que le va a costar trabajo beberla a Jesús, pero dense cuenta cómo Jesús sí está cumpliendo la Pascua, pero al modo mesiánico, ¿no? Al modo del Mesías. Y con razón, en ese mismo momento, cuando van a apresar a Jesús, si se acuerdan, ¿no? Que Pedro se enoja y le quita la espada, ¿no? A un tal Malco que lo quería encarcelar y le corta la oreja con la espada. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Mete tu espada en la vaina. Según Juan dice esto, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es decir, Jesús le está respondiendo, voy a beberla, ¿no? Pero acuérdense cuál era la condición. Hasta el reino, hasta que llegue el reino. No beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino. Bueno, ¿a qué se referirá esa copa? Algunos nos preguntaremos. Ya les había dicho que según la escritura la copa puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, en Isaías 51:17 habla del cáliz de Jehová, es el cáliz de su ira. Entonces Jesús va a beber una copa de ira de Dios y va a recaer en él los pecados de toda la humanidad, no los de él porque él es perfecto, pero él se va a beber esa copa, que es la copa de ira. También en Jeremías 25:15 vemos eso, ¿no? Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor, ¿no? También es mencionada así o tendría ese significado, como una copa de furor de Dios. Y por ejemplo, ahí en Habacuc, ¿no? También habla, ahí que habla de una copa o de un cáliz, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ahí está condenando a la persona que emborracha a otra y dice, y te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha, dice, de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afronta sobre tu gloria. Ahí está mencionando la copa como también una ira, ¿no? Y por eso, ahí en la primera carta a Corintios, el capítulo 11, verso 27, dense cuenta cómo esa copa tiene un doble filo. Sí es la copa de ira, pero también es la copa de salvación, tiene un lado positivo. Por eso San Pablo me advierte. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa, ¿qué es lo que le pasa? Dice del Señor indignamente, si es la copa de salvación para los que la beben dignamente, pero al que la bebe indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ah, entonces la última cena, la copa y el vino, de vino y el pan tienen una relación con la cruz. Entonces no debo separarlos, como lo hace el protestante, que separa una cosa de la otra, ¿no? Con tal de llevarle la contraria a los católicos. Van unidos, según San Pablo. Entonces, cuando yo le falto el respeto a la copa o al vino, entonces me estoy condenando y por eso dice, por tanto, pruébese a cada uno y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Entonces, cuando ustedes ven que alguien toma la Eucaristía, cuando ustedes se forman, aunque no lo crean, ahí en ese momento está viendo salvación para algunos, pero al mismo tiempo también hay condena para algunos otros que le faltan al respeto al sacramento. Entonces tiene ese doble filo que hay que cuidar, ¿no? Entonces Mateo 20:22 dice, entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís, ¿no? ¿Se acuerdan de esta anécdota? Donde también Jesús menciona
al cáliz o a la copa como un martirio, como un padecer. Dice, cuando Santiago y su hermano le dicen que quieren estar en el reino, o su mamá les dice, ¿no? Que ponlos en tu reino, uno a cada lado tuyo, ¿no? Y les pregunta, dice Jesús, no saben lo que piden. Dice, y les pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? O del cáliz, algunas traducciones dicen, y ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado. Entonces Jesús ya sabía, ¿no? Ya tenía previsto, ¿a poco ustedes van a padecer lo mismo que yo? ¿No? Es lo que les dice. ¿Y cómo lo descifra o en clave de qué lo pone? De cáliz o de copa, ¿no? Entonces vamos a recordar esto. Jesús hace este voto, esta promesa. No beberé más del fruto de la vid. Vamos a ver si lo cumplió. Miren, aquí Marcos, ¿qué es lo que me dice? Cuando llegan al Gólgota, allá al lugar de la calavera, intentaron darle a Jesús vino y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él prometió que no iba a beber vino. ¿Y qué dice? Más él no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Porque resulta que el vino mezclado con mirra era un anestésico. Y de hecho está en la literatura judía, ustedes lo pueden ver, y tiene una base en un proverbio antiguo, de que hay que darle de beber al desvalido, ¿no? Entonces el judío tenía parte de su protocolo en el Vía Crucis, era eso, darle de beber vino mezclado con mirra para anestesiarle y sea más fácil para ellos el martirio, ¿no? Para no escuchar tantos gritos, pero Jesús decide no tomarlo, porque él dijo, no voy a beber vino, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el reino de mi Padre. Entonces, aquí ya viene la resolución del acertijo con el que empezamos. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Tengo sed, dice, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, dice, ¿ustedes creen que Jesús no tenía sed antes? Seguramente sí, pero él se estaba esperando a que se cumpliera todo. Y dice, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. ¿Qué es el vinagre? Es un producto del vino. Es cuando el vino está muy pasado, se hace agrio. De ahí la contracción vinagre o vino agrio, ¿no? Y dice, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, entonces ya lo bebió. Bebió el fruto de la vid. Dijo, consumado es. ¿Qué hizo Cristo ahí? Bebió la cuarta copa. Ya estaba todo consumado. Entonces dijo, consumado es. ¿Qué es lo que completó Cristo? ¿Qué está consumado? A Pascua. Es lo que es la respuesta sería, ¿no? La Pascua es la que está consumada. Ahí es donde bebe la cuarta copa. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y muere, ¿no? En ese momento. Y aquí recalco algo, ¿no? Entonces, al final Jesús sí toma el producto de la vid. Eso significaría que en la cruz es cuando llega el reino de Dios. No era como nos imaginábamos que el reino de Dios iban a ver, no sé, un espectáculo de ángeles, luces, ¿no? No, el reino de Dios está en el peor momento de tu vida. Ahí es donde está Dios contigo. Cristo o el Padre se manifestó en ese momento, en el peor momento de Cristo. Ahí es donde está el reino de Dios, ¿no? Donde lo puedes ver o encontrar. ¿Por qué utilizaron un hisopo? No sé si alguien recuerda, ha leído el Éxodo. Dice que con un hisopo le acercaron en la boca, porque resulta que en el Éxodo 12:22 les habían dicho que es esta la planta, el hisopo es una planta, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre del cordero, que esta estará en un lebrillo, y con esta era con la que untaban la sangre, era esta rama. Entonces fíjense cómo San Juan en todo su evangelio se encargó de decirme desde el principio, este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ¿no? Ahí desde el primer capítulo hasta los últimos capítulos se encargó de asegurarse, San Juan, de decirnos que Cristo es el Cordero. Hasta en eso es un Cordero, de que usaron un hisopo, ¿no? Para darle de beber la última copa. Pues por eso, la cuarta copa decimos eh, que aquí que Jesús, ¿no? Según el Evangelio, que toma vinagre y que cuando Jesús toma este vino, ya está consumada esta liturgia. Jesús toma la cuarta copa, la última cena no terminó en el cenáculo, sino en la cruz. Por eso está unido todo eso, ¿no? El católico sabe que desde la última cena hasta la de crucifixión, eso celebramos en la misa. Y no solamente hasta ahí, incluso celebramos la resurrección. Por eso, un poco antes de tomar la Eucaristía, que decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cuando yo como o tomo la Eucaristía, estoy comiéndome un Cristo resucitado, donde ya hicimos el memorial de todo eso. Entonces esa es la respuesta. ¿Qué es lo que se consumó? La Pascua del Mesías, la que esperaban los judíos, que decían que iba a llegar en una noche de Pascua. Ese es Cristo, el que llegó. Se une a la última cena con la crucifixión. ¿Eso qué es?
La última cena se une con la crucifixión, que es lo que les dije, se une del mismo modo que la ofrenda del pan en la última cena se hunde con la ofrenda de la cruz, en uno solo. Y eso es lo que queremos los católicos, que en ese pan y en ese vino ahí está Cristo, resucitado, crucificado y resucitado, ¿no? Como fue. Entonces, por eso está unido todo eso. Por medio de la cruz, Jesús convirtió la última cena en un sacrificio. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos estos versículos, ¿no? Donde había hecho esta promesa a Jesús que no iba a beber del fruto de la vida, aunque le ofrecieron vino con mirra, no quiso porque todavía no llegaba el momento, sino hasta que viniera el reino de Dios. Entonces, ¿el reino de Dios viene en la cruz? Sí, y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Acuérdense que en el capítulo 6 de Juan fue un año antes de la última cena, ¿no? En la Pascua anterior, y Jesús había alimentado a 5,000 hombres, toda la gente quedó asombrada, hizo un milagro, verdaderamente dijeron ahí en el capítulo 6, este es el profeta que esperábamos, toda la gente estaba emocionada, y en ese momento de, digamos, de máximo éxito, Cristo pudo haberse proclamado rey, ¿no? Pero no lo quiso así. Fíjense que cuando lo iban a hacer rey, él decidió retirarse y se fue al monte él solo. Entonces, ¿por qué? Ahí no reclamó su realeza. ¿Y saben cuándo lo hizo? Cuando él estaba en el peor momento. Entonces, no lo hizo aquí, lo hizo cuando estaba siendo a punto de ser condenado a muerte. Cuando estaba enfrente de Poncio Pilato, ¿qué le dijo Poncio Pilatos? ¿Tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo dices, yo soy el rey, yo para esto he nacido. Entonces, dense cuenta cómo es la lógica de Dios. Él no se quiere mostrar, él no le interesa la fama, no le interesa, ¿no? Pues esa gloria que dan los hombres. Lo que le interesa es cumplir la voluntad de Dios. Entonces su realeza la manifiesta hasta en su peor momento. Y curiosamente por eso el buen ladrón le reconoce como Mesías, como rey. Antes de morir en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y por eso él es salvo, ¿no? Por eso no tuvo que hacer sacramentos, porque van a decir los protestantes, bueno, es que salvó por fe, ¿no? Pero no, número uno, porque se está confesando ahí mismo con el sumo sacerdote que es Cristo, ¿no? Está reconociéndose pecador, estaría haciendo ahí la confesión, ¿no? Lo que sostenemos los católicos. ¿No? Y aparte porque Cristo pues es soberano y es rey y hace lo que él quiera, ¿no? Entonces, una cosa no anula a la otra. Él instituyó sacramentos, hay que hacerlos. ¿Eso fue una excepción a la regla? Bueno, claro. Por eso los católicos enseñamos el bautismo, búsquelo en el catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo por sangre, que eso es lo que él vivió. Es un tipo de salvación excepcional, ¿vale? Por eso también nosotros leemos en Colosenses 2:14 para entender esta pregunta de que si el reino de Dios viene en la cruz, ¿qué dice ahí en Colosenses Pablo? Dice que anulando el acta de derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, nuestros pecados, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso ahí llegó el reino de Dios, ¿no? Entonces, ahí manifestó en la cruz un evento tan importante, ¿no? Y fíjense aquí, dice, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí es donde llega el reino de Dios, cuando exhibe a Satanás, ¿no? Y a las fuerzas ocultas. Y ya para acabar, acabo con esto, es el resumen de lo que vimos. La Pascua del Mesías, la Pascua de Jesús versus la Pascua de Moisés. En rojo está la Pascua de Jesús. Y fíjense cómo hay 4 copas, 4 eventos. La primera copa, la de santificación, después la de proclamación, la de bendición y la de alabanza o la de consumación. Aquí, en este punto es donde se comen las hierbas amargas. Aquí es la bendición del pan. Y aquí Jesús empieza a desviar hacia otra cosa, ¿no? Hay una tangente por eso. Jesús aquí dice, esto es mi cuerpo, ¿no? En la Pascua de Moisés no era eso, ¿no? La instrucción. Pero Jesús la hace, a su modo, hace su Pascua. Y luego en la tercera copa, ¿qué es lo que hace? Bueno, cenan, y por eso dice el evangelista, acabando la cena, tomó la copa, la cual, la tercera. Ahí sí dice el cáliz, es el cáliz de mi sangre. Y luego que ocurre el gran jalel, la alabanza. Eso ocurre en las 2 Pascuas, ¿no? En las 2 modos, tanto en la de Cristo como en la de Moisés. La alabanza. Y normalmente aquí el judío acaba bebiendo la cuarta copa, que es la de consumación, pero Cristo, ¿qué es lo que hace? ¿No? Bueno, aquí menciono que el gran jalel también lo menciona aquí este evangelista, que lo hace Jesús aquí, cuando cantaron himnos. Ocurre aquí la pasión en este proceso, y la cuarta copa la bebe aquí en el vinagre, mientras está en la cruz, ¿vale? Entonces Jesús hace un nuevo sacrificio de acción de gracias. Eso en hebreo se llama todá, el sacrificio. Y si ustedes lo quieren ver en el Antiguo Testamento, está en Levítico capítulo 7. Léanse eso y son los sacrificios de gratitud o de agradecimiento. Y eso significa Eucaristía, acción de gracias, ¿vale?
Entonces, es eso. Yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? Después sigo explicando lo que falte, pero siguiendo las 4 copas, es como nosotros podemos darnos cuenta que la última cena era solo el principio, ¿no?, de una liturgia que tenía que acabar en la cruz. Y viéndolo así, en la misa celebramos todo eso completo, ¿no? Hablamos desde que iba la anunciación, ¿no? Desde que él celebra en la última cena esta copa y terminamos proclamando su resurrección, ¿no? Y por eso cuando comemos de Cristo, y es necesario comer, ¿no? Que más adelante me falta aún hablarles, ahorita les hablé de la última cena como Pascua, les voy a hablar después de la última cena como el maná y como el pan de la presencia. Y ahí van a atar más cabos, más piezas, en donde la misa pues, se les va a hacer algo diferente, ¿no? Yo cuando me enteré de todo esto, fue cuando decidí ir a la misa diaria. Porque yo cuando veo todo esto, me acuerdo del ritual judío, ¿no? Y de que Cristo, pues, cómo tuvo ese valor, ¿no? Para entregarse y hacer todo lo que hizo, ¿no? Y esa valentía, pues, de tomar la cuarta copa hasta el final, lo que tenía que beber. Entonces, dense cuenta cómo en la Eucaristía nosotros somos partícipes de ese momento. Ya no solo somos como los protestantes, somos personas que leemos lo que pasó. No, nosotros nos trasladamos a ese momento. Por eso la Eucaristía es real, porque estamos viviendo ahí la última cena. Estamos con Jesús ahí en ese momento. Y Jesús está apareciendo y está cumpliendo esa promesa de decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo está prometiendo ¿cómo? Quedándose en el pan y en el vino. Entonces, eso sería todo.